El 1 de enero de 2026, Ariel Sharfstein, con quien voy a tener el lujo de conversar hoy, asume como CEO o gerente general de Mercado Libre. La empresa, en este momento por lo menos, de mayor capitalización de mercado de toda América Latina, con algo así como 70.000 o 80.000, ya perdí la cuenta de la cantidad de empleados que tiene, todo el tiempo creciendo. Y a Ari lo conozco hace unos 20 años, trabajamos juntos durante un tiempo, y después fue él jugando distintos roles en varias organizaciones, y a lo largo del tiempo utilizó la tecnología y su liderazgo para construir organizaciones y tener bastante impacto en el mundo. Estoy segurísimo de que hoy vamos a aprender un montón conversando con Ari. Esto es el podcast de Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Hola Ari. Hola Jerry. ¿Cómo va? Bien, un poquito nervioso, pero muy bien. Bueno, me alegro que te genere nervios este tipo de cosas, porque no pasa nada, pero significa que te importa. Sí, total. Me encanta, me encanta. Y quiero empezar con una pregunta grande, como te anticipé, y es, ¿qué aprendiste en todos estos años de construir organizaciones, usar tecnología, tratar de transformar un poquito el mundo? Así, si tomás un poquito de perspectiva, ¿qué aprendiste? Me adelantaste esto y lo primero que me pasaba es que me costaba un montón decir qué aprendí, porque siento que es infinito y que aprendo todos los días. Pero vos cuando me dijiste esto, me mencionaste que aprendiste de construir grandes organizaciones. Y cuando pensaba en eso, creo que el aprendizaje más grande que tuve es esta idea del factor humano. Porque uno va a la facultad y estudia, inclusive en mi vida profesional me tocó ser consultor durante buen tiempo cuando trabajamos juntos y escribís PowerPoints y está fantástico. Y desde el texto o desde el libro que lees, uno aprende un montón de cosas que académicamente son espectaculares, pero después cuando te toca liderar equipos y cuando esos equipos van creciendo, hay una dimensión humana, personal, de trabajar con gente que no está escrito en ningún lado, o en muy pocos lados. Y para mí eso fue un aprendizaje enorme, de aprender a lidiar y a liderar a través de eso. Y si querés, asociado a esto último, la importancia de armar equipos que sepan aprender sería es como, si querés, lo que más me llevo de mis años en este mundo de armar equipos. Equipos que sepan aprender, me encanta. ¿Qué significa eso? Significa que al menos el mundo corporativo donde yo me muevo hoy y en el pasado, Despegar, Mercado Libre, inclusive en BCG cuando trabajamos juntos y lo que fuera, el mundo es muy cambiante. Hoy tal vez más que nunca. Y yo soy un convencido de que mi rol de liderazgo es armar equipos que puedan lidiar no con los desafíos que tenemos hoy, sino con los desafíos que vamos a tener mañana o pasado. Y para eso la solución no está en ir cambiando el equipo cada día en función de los desafíos nuevos que aparezcan, sino en asegurarse que armamos equipos con gente que tenga la flexibilidad de aprendizaje, con dinámicas de laburo que promuevan el aprendizaje, y esa gimnasia nos permite volvernos mejores todos los días. Y creo que es un poquito un reflejo de cómo lo vivimos en Mercado Libre culturalmente y cómo elegimos, promovemos gente y a veces dejamos en el camino a otros. Me imagino que con el crecimiento explosivo que tuvo ese equipo que querés que siga aprendiendo durante toda la vida, no debe ser fácil instalar no solo esa capacidad, sino la cultura de seguir haciendo las cosas más o menos con cierta impronta y ciertos valores, ciertas formas de hacer. ¿Cómo se hace eso? Te lo digo y me abruma de preguntártelo. Para mí es un arte y no es una ciencia, entonces no tengo la receta. Yo siempre cuento esta anécdota de que yo entré a Mercado Libre en 2017 y 9 meses después me estaba cambiando de equipo. Entré en un rol corporativo, de estrategia, y podemos hablar infinito de lo que quieras de eso. Y a los 9 meses me fui a armar la red logística de Mercado Libre, al equipo de Mercado Envíos. Y en ese momento éramos 60 personas en Mercado Envíos. Y fast forward, no sé, 7 años hoy, ese equipo tiene 70.000. No. Y a mí me tocó vivir esa transformación. Me cuesta poner en mi cabeza 70.000 personas. Me cuesta tal vez más que a vos. Pero mucho de eso tiene que ver con contratar a la gente correcta desde el principio, y no importa el rol, de buscar esa
ese engranaje con la cultura, con la forma de pensar y de vivir y de vibrar los valores, porque al final el crecimiento para llegar de 60 a 70 mil es exponencial. Vos contratás 10 que conoces y los 10 contratan 10. Y si no te asegurás de tener a la gente correcta que vibre con los valores correctos, con las pasiones correctas, con la forma de mirar y de aprender correcta, es muy difícil llegar a esto, porque hay un límite hasta el cual a mí me pasaba que podía conocer a cada persona y entrevistar a todos y decir por acá va, por acá no. Pero eso se terminó rápido. Pero eso se terminó hace mucho tiempo. Claro. Y entonces poder confiar en todas esas personas que van a poder tomar la decisión correcta como yo lo hubiera tomado o mejor que yo, para mí es instrumental y es la única manera de ser exitoso, o por lo menos fue la única que me permitió a mí llegar hasta acá. ¿Y qué es lo que ves cuando entrevistas a una persona, cuando entrevistabas al principio y cuando ahora la gente de tu equipo entrevista a los siguientes? ¿Qué es la gente correcta? O sea, ¿qué buscas en esa gente para que vibre de esa manera? Por un lado, nosotros como compañía tenemos un set de principios culturales, lo llamamos, que son muy... están muy claros, muy definidos y tratamos de honrarlos mucho, ¿no? De ejecutar con excelencia, gente que tenga el sesgo hacia la ejecución y hacia hacer que las cosas pasen y no a sobreanalizar o estrategizar. Gente que sea disruptiva, que le guste tomar riesgos, que disfrute la incomodidad de vivir tomando riesgos para hacer cosas distintas. Gente que entienda que acá no vamos a hacer algo y nos vamos a quedar con eso nuevo, sino que todo el tiempo vamos a estar rehaciendo lo que hicimos. Y eso que suena bastante simple y obvio puede ser muy frustrante para mucha gente, porque nunca estamos conformes con lo que hicimos bien o con lo que hicimos mal antes. Gente que sepa competir hacia afuera, pero ser muy colaborativa hacia adentro. Y ese son el tipo de lineamientos culturales que buscamos en Meli. Y definitivamente es lo que yo miro. Pero para mí hay un denominador común a esto, que es lo que charlábamos antes. Gente que en su camino o en las conversaciones me demuestra que tiene curiosidad por aprender y no que simplemente pretenda venir a traer su libro, su conocimiento o todo lo bueno que hizo en su trabajo anterior, fuera donde fuera y o en la mejor empresa del mundo, sino que tenga la humildad y las ganas de sentir que su conocimiento se puede ampliar, que su capacidad de tener impacto se puede ampliar y a partir de eso que quiera construir algo gigante, porque nosotros laburamos de transformarle la vida a la gente. Entonces, esa sensación de propósito es súper relevante. ¿En qué negocio está Mercado Libre? ¿Cuál es el negocio de Mercado Libre? Yo siempre digo que somos la compañía de retail más grande de Latinoamérica, pero no somos un retailer. Somos la fintech más grande de Latinoamérica, pero no somos un banco. Probablemente somos el empleador logístico más grande de Latinoamérica, pero no somos una compañía logística, sino que somos una compañía de producto y tecnología enfocada en cambiarle la vida a los latinoamericanos. Y estamos muy obsesionados con hacer que el comercio sea más fácil y los servicios financieros sean más fáciles e inclusivos. Pero creo que eso, tiene un montón de aristas, pero al final el ADN nuestro tiene que ver con hacer producto y tecnología aplicada a que la vida de todos sea mejor. Bueno, hiciste un recorte, hablaste de América Latina, hablaste de comercio, hablaste de servicios financieros. ¿Ese es el recorte geográfico y de creo que sí. Industria? Lo que nos pasa es que, o me pasa también, hay tanto por hacer y tenemos tanto por hacer dentro de ese submundo que definimos como Latinoamérica y esos dos verticales, que pensar en ir más allá es inviable. O sea, todo el mundo me pregunta, che, ¿cuándo desembarcan en Estados Unidos? ¿Por qué no van a Europa, que hay afinidad cultural? Y en los papeles suena espectacular, pero tenemos tanto por seguir transformando acá que creo que sería un mal uso de recursos, de tiempo, de esfuerzo, que nada, priorizamos lo que creo que sabemos hacer y somos buenos y además donde podemos agregar más valor. Claro. Acá tuve la suerte también de conversar con Marcos Galperín, con Dani Rabinovich y los dos contándome sobre la historia de Mercado Libre. Siempre me impactó cómo en 20 y pocos años de la nada, porque no existían, en el 99, cuando esto empezó, lograron ser la empresa de mayor capitalización de mercado de América Latina. Casi una locura, ¿no? Una locura. Es difícil de imaginarse la vorágine de eso. Es una locura y yo no siento otra cosa que admiración por ello. Yo siempre digo, tengo el privilegio de tener al lado a monstruos. Y mis compañeros de laburo son animales, ¿viste? Que hicieron esto de un garage, de estar laburando 5 personas con una idea a armar esto que es impresionante, una locura y nada. Y lo más lindo de todo
es que en estos 26 años ya vamos, hicimos mucho, pero nuestra sensación es que lo que está por hacer es aún más grande. Porque tanto hablamos recién del comercio y de las finanzas, tanto en uno como en otro, somos mínimos. Si vos pensás, del comercio que sucede en América Latina, el 15% ocurre online. Si vos mirás eso en Estados Unidos, es el 25%. Si mirás China, es el 40%, por decir algo. Y no hay un motivo por el cual América Latina no va a llegar a China en los próximos N años, 5, 10, lo que fuera. Entonces, la oportunidad para duplicar el tamaño del negocio de Mercado Libre está ahí. Y nuestra sensación es que depende de nosotros. Y lo propio pasa con los servicios financieros. La inclusión financiera en América Latina sigue siendo muy chica. El 50% de la gente en México no tiene una cuenta bancaria, el 70% no tiene una tarjeta. Y nosotros creemos y estamos muy convencidos que tenemos las herramientas para poder hacer que eso cambie. ¿Y eso es necesariamente bueno? ¿Va, por ejemplo, bancarizar o ayudar a que se bancarice la región? Que darle soluciones financieras a la gente sí es bueno. Permitirle que pueda ahorrar y que los ahorros le generen un rendimiento en lugar de que la plata genere cero o que los rendimientos se los queden en otras instituciones, agrega valor. Darle crédito a la gente, crédito bien medido, bien, etcétera, creo que también es un factor o moviliza el desarrollo. Creo que sistematizar los sistemas de pago, lo que hemos hecho en Argentina con los pagos con QR, en términos de posibilidades para vendedores y para los usuarios, de la comodidad de salir, pagar con tu celular. Sabés que no existe más andar con 53 plásticos y con dinero en efectivo, que además tenías que llevar pilas de dinero, porque en Argentina han pasado muchas cosas con la denominación de los billetes. Entonces, yo creo que agrega valor por un montón de lugares. Nuestra mirada de los servicios financieros en particular no es una mirada predatoria. No, nosotros queremos ganar más. En 2018 lanzamos por primera vez lo que en aquel momento era la cuenta remunerada de Mercado Pago, ¿no? Y nos miraban con cara de locos. Y básicamente lo que nosotros dijimos fue, la gente deja plata en el banco y el retorno sobre la plata que la gente deja en el banco típicamente se las quedaba el banco. Bueno, nosotros vamos a hacer algo. Vamos a automáticamente en realidad automáticamente no, le pedimos a la gente que nos dé su ok, pero darle el retorno de esa plata que todo el mundo tiene en su cuenta, dársela a la gente. Y Mercado Pago va a entregar su rendimiento y eso se lo que... Y eso es bastante revolucionario, cambia bastante el concepto, la forma en que pensamos el negocio financiero. El banco también te da intereses si lo pones en caja de ahorro. Claro, pero nosotros te dábamos intereses si vos no lo ponías en ningún lado, con la plata disponible todo el día, las 24 horas, los 7 días de la semana. En el banco tenías que ponerla, no sé, en un plazo fijo. Y movilizarla de alguna manera. Exactamente. Claro. Y eso es bastante, de hecho, es tan revolucionario al punto tal que antes de lanzar eso había 400.000 personas que habían hecho inversiones en activos financieros en América Latina, antes de que exista el Fondo de Mercado Libre. El Fondo de Mercado Libre hoy tiene 12 millones de personas invirtiendo. 12. Entonces, imagínate la magnitud de la transformación. Pero de verdad, nos mueve mucho esa vocación de hacer que la vida de la gente sea mejor a partir de darle soluciones que creemos que le cambian. Claro. Me acuerdo en nuestra época de consultores en BCG que uno de los debates que teníamos ahí era cuánto iba a ser la penetración del comercio electrónico en el mundo y en nuestra región, en nuestros países. Y nos debatíamos de cuánto era el número y pensábamos en los grandes desafíos de la logística, el fulfillment, como le dicen en inglés, que es esencialmente todos los procesos de entrega para que eso que alguien compró online le llegue a donde quiera que le llegue. Y nos debatíamos cómo eso iba a suceder y quiénes iban a ser los actores que iban a jugar en todo esto, quiénes iban a ser los ganadores, los perdedores. Sí. Eso sucedió hace 20 y pico de años. Y obviamente pasó el tiempo y ahora hay algo que se fue transformando. A mí me sigue llamando mucho la atención, me impresiona que haga un pedido y al rato o al día siguiente está en mi casa. Y no importa qué es lo que pide. O sea, casi es mágico. O sea, casi no entiendo cómo sucede eso y gran parte de eso es por lo que vos fuiste construyendo desde que entraste a... Contame un poco cómo se hace eso porque no entiendo. A ver, detrás de Mercado Libre, cada vez que alguien hace clic en comprar, hay un montón de procesos que funcionan como coordinados por tecnología, porque al final el motor y el corazón de esto es la tecnología que nosotros armamos para hacer que un montón de como jugadores en esa cadena de valor, porque no es uno solo, funcionen de una manera coordinada para que vos sepas que pusiste comprar, te prometimos que va a llegar mañana en tal franja horaria o antes de tal hora idealmente.
y que ese paquete el vendedor sepa que lo tiene que preparar si está en manos del vendedor, o nuestro almacén sepa que lo tiene que preparar si está en nuestro almacén, y un almacén es una nave de 100.000 metros cuadrados, entonces hay que ir al lugar preciso de ese almacén para agarrar ese producto, llevarlo a un escritorio donde lo ponen en la caja, en la bolsa, lo que fuera, y ese producto después va a parar a manos de un transportista que lo lleva a un lugar, y en ese lugar se rearman rutas que salen. Suponete en el que tu casa puede ir directo desde el depósito a tu casa, pero si el comprador en vez de estar acá estuviera en Neuquén, eso sale en un camión que viaja toda la noche a Neuquén y llega a Neuquén con otros miles de paquetes donde se vuelven a organizar los paquetes para armar rutas de distribución de última milla y después hay que salir a última milla, y todo eso tiene que pasar con una coordinación perfecta para que no se pierda ningún paquete, para que todos lleguen en horario, para que lleguen enteritos de la manera que tienen que llegar. O sea que es una cadena de valor apasionante, porque yo pasé años diseñando, iterando y todo lo que nos queda por hacer, pero una cadena de valor súper compleja que tiene todos elementos y piezas de tecnología detrás que hace que funcionen bien. No solo que llegue a tiempo, sino que casi no hay fallas. De vez en cuando alguna debe haber, porque ningún sistema es perfecto. Pero me sorprende que la tasa de falla es muy bajita, ¿no? Es muy baja y nos obsesionamos mucho con eso. Y si rebobinas 7 años, la tasa de fallas era, no sé, 10-15%. Eso no es escalable. Y capaz lo llevamos al 8% el primer año y estábamos felices y se sentía que Mercado Libre era espectacular. Pero lo mirás hoy y éramos como un desastre, ¿no? Y este punto de aprender es no conformarnos y todo el tiempo buscar, bueno, ¿cómo hacemos para que el 8 sea 6? Y ahora que es 6, ¿cómo hacemos para que sea 5? Y ahora que es 5, y así llegar a los números que tenemos hoy, que todavía no nos conforman y todavía queremos más y mejor servicio. Pero ¿cuál es la tasa hoy de falla? Es decir, ¿cuánto de los...? No compartimos mucho eso, pero muy bajita. Muy chiquita. Muy chiquita. Sí. Se siente como usuario. La sensación tiene que ser claro, que no falla. Que no falla. Y lo otro que tenemos que lograr y que ponemos mucho esfuerzo es que si fallamos, hacerte sentir que, nosotros estamos acá, te bancamos, nos ocupamos, lo resolvemos y que nadie lo sufra, ¿no? Y el detrás de escena, o sea, el valor ahí está en la tecnología, que en nuestro caso nos debatimos mucho de decir, vamos y contratamos un software de almacenes mundiales, porque hay gente que se dedica a hacer esto en el mundo y traigamos al mejor para que nos dé el WMS, se llama Warehouse Management System, que es el sistema que administra, suponete, un depósito de Mercado Libre, o lo mismo con el software para rutear y armar las rutas de última milla y así. Y hace muchos años, después de muchos intensos y acalorados debates, concluimos que aunque no sepamos nada de eso, lo mejor era armar el software de base, porque teníamos muy en claro que solo si éramos dueños de cada línea de código de ese sistema, íbamos a poder mejorarlo al infinito. Y que si comprábamos a un tercero, claro, íbamos a encontrarnos con los problemas de intereses contrapuestos. Y diría, ese es el corazón y el cerebro detrás de Mercado Envíos en particular. Sí, está buenísimo. Una de las cosas que también recuerdo en nuestra época de consultores es que una de las grandes decisiones que hacen estas empresas, en inglés dicen make versus buy. Es decir, cuánto hacemos nosotros adentro y cuánto salimos a comprar algo que ya está hecho. Y uno de los criterios principales era cuán estratégico es para nosotros, ¿no? Y es lo que acabas de decir. Sí. Y en ese caso era estratégico, las dos dimensiones de la matriz, cuán estratégico es y cuánto expertise tenés, ¿no? Y si estás más lejos en lo expertise y no es estratégico, bueno, tercerizalo. En este caso era estratégico, pero teníamos cero expertise, entonces la decisión no era tan obvia de corto plazo, pero el tamaño de la oportunidad estratégica nos convenció de que teníamos que invertir y sufrir el proceso de recorrer la curva de aprendizaje. Claro, aparte ya habían pasado por la experiencia de crear el app que me contaba Dani Rabinovich, que la primera versión se la encargaron a alguien, pero después se dieron cuenta que eso no iba y lo trajeron adentro, ¿no? Exactamente. Fue algo parecido como decisión. Exactamente. A mí me parece fascinante cuando veo alguna foto tuyo con una turbina de un avión ahí, o esas cosas, porque son una línea aérea, no de pasajeros, pero... Bueno, no lo mencioné eso, lo podría haber agregado al quiénes somos y es impresionante. Es una línea aérea también. Tenemos una flota de aviones. ¿Cuántos aviones tienen? ¿Se sabe eso? ¿Se puede? ¿Es público? Sí, ya pierdo la cuenta, pero ponele que tenemos entre 8 y 10 aviones propios. Propios no, porque no somos los dueños del activo, pero 10 aviones dedicados que operan para nosotros. Claro. En Brasil, 5 o 6 en México,
y después usamos aviones o espacios de aviones de terceros en el resto de los países. Son una línea aérea también en algún sentido. Sin los pasajeros, pero con una línea aérea de carga, exactamente. Claro, sí. Lo cual fue otro aprendizaje, otro mundo, no teníamos idea, jamás habíamos pensado en esto, pero bueno, es esta obsesión por cómo atendemos mejor al comprador que está en Manaos. Y mandémosle por avión, porque por tierra va a tardar X días. Y ahí vamos. Dijiste al pasar 100.000 metros cuadrados. O sea, quizás yo tardé un ratito, digo, ¿cuánto es 100.000? Y ahí me acordé que una manzana son 10.000. Claro. Entonces, este depósito, vos le decís almacén, para mí es un flor de depósito, pero entiendo que se dice almacén, warehouse en inglés. Son 10 manzanas adentro de que es un galpón inmenso gigante. Es un galpón inmenso gigante. De esos en San Pablo hay 10. O 15, y hay otros en Bahía, en Santa Catarina y en Ciudad de México hay tantos, y en Argentina tenemos uno que es un poquito más chico pero igual de grande, y se vienen otros más que anunciamos hace no tanto, y en Chile lo mismo, pero sin eso no podemos laburar porque estamos en el negocio de servir al usuario y que los paquetes le lleguen rápido y bien. Claro. Y nosotros tenemos esos almacenes que operan 7x24 y no importa si es domingo, si es 2 de la mañana o lo que fuera, y no le podemos pedir lo mismo a todos nuestros vendedores. Entonces el almacén vienen a asegurarnos que la experiencia del usuario tenga un estándar altísimo a partir de una operación diseñada para e-commerce. Claro, me acuerdo hace muchos años cuando fantaseábamos que las cosas te lleguen a la semana. Y decimos, ¿para qué la gente va a querer más rápido que eso? ¿No? Entonces, bueno, no, está bien que te lleguen a los 2 días, después al día, ahora a las horas. Y ahora comida también, y caliente y ese tipo de cosas. ¿Hasta dónde llega eso? O sea, ¿cuánto más sigue agregando valor versus ya es demasiado? ¿Desde cuánto valor agrega? Lo medimos mucho y la data consistentemente nos muestra que cuanto más rápido prometés, más la gente se interesa por el servicio. O sea, matemático y la curva o el impacto de cada día que demorás tu entrega es bastante marcado. ¿Hasta dónde? No sé. Y justamente el secreto de creo que de mi laburo, de nuestra industria, es que no sabemos dónde vamos a estar ni mañana ni pasado. Y tenemos que ir descubriéndolo y probando, y por eso la importancia de equipos que aprendan, volviendo al principio, porque cambia todos los días, y el consumidor que hasta hace 3 años nos festejaba nuestra velocidad en tal geografía, hoy nos pide más. Y lo mismo que antes tenía un nivel de satisfacción en las encuestas que hacemos y demás altísimo, hoy te dicen, no, ya no sos lo suficiente, no sos tan rápido. Claro. No sos lo suficientemente rápido como me gustaría. Entonces ahí vamos e iteramos. Pero sí, creo que esto no tiene un límite y serán franjas horarias y serán que compras a las 12 de la noche y lo tenés en la puerta de tu casa. Hace un par de años estaba en Corea. Cómo funciona el e-commerce en Corea, en Seúl, vos compras hasta las 12 de la noche producto de supermercado, te levantás y tenés una heladerita puesta en la puerta de tu casa, en tu departamento, en el 10º piso, una heladerita puesta en la puerta de tu casa con todos los productos que compraste. No sé, ¿por qué no puede ser eso así en Latinoamérica en algún tiempo? Sí. Bueno, hay un montón de cosas que no sé por dónde seguir, porque hay tantos lugares donde me quiero meter que... Uno es la competencia, ¿no? Me acuerdo que también hablando con Marcos y con otros miembros del equipo de Mercado Libre, siempre hablaban de Amazon como el estándar, como la admiración, como el miedo también, con estos sentimientos encontrados de, por un lado, admiración de querer parecerse, pero por otro lado, ojo, que si llega y viene pueden pasarnos cosas. Pero ahora siento que no están hablando tanto de Amazon. ¿Cuáles son ¿Contra qué compiten hoy? A ver... Amazon llegó y vino y en México, en Brasil operamos contra un Amazon muy local, no solamente contra el Amazon Estados Unidos enviando paquetes. Creo que la competencia a nosotros con nuestra cultura de humildad y un poquito de paranoia que nos hace estar mirando todo el tiempo para afuera para buscar las oportunidades de las cosas que tenemos que cambiar adentro. La competencia nos hace y nos ha hecho mejores. Sistemáticamente nos ponen alertas, sacan nuestro espíritu competitivo, nos hace innovar, nos hace inventar, nos hace obsesionarnos con el usuario y con tener servicios distintos. Entonces creo que toda esa paranoia o ese miedo con Amazon allá hace 10 años, 8 años, nos hizo muy bien y nos sigue haciendo muy bien porque Amazon sigue activo y sigue invirtiendo y sigue innovando. Pero también en el último tiempo a la competencia
de Amazon se ha sumado jugadores que antes no operaban en Latinoamérica. Mucha competencia viniendo de Asia y desembarcando, sobre todo en Brasil y en México. En Argentina se empiezan a ver esas cosas. Ahora que las fronteras del comercio argentino se han abierto, se pone un poquito más masivo, pero en Brasil ya hace varios años que tenés a los Shopee de este mundo, a los Temu, a los Shein operando, algunos desde Brasil, otros desde China o desde Singapur enviando productos muy agresivamente. Y en México agresivo en precios, pero desde allá, desde lejos no pueden traértelo al día siguiente. Pero lo que hacen es que todo es gratis en términos de precios de envíos. ¿Cómo hacen eso? Lo están subsidiando. Digamos. Bueno, algunos de nuestros competidores han perdido. Shopee perdió casi $4.000 millones los primeros 2 años que desembarcó en Brasil en pos de construir algo de masa crítica. Claramente hay subsidios, claramente es una jugada de portfolio, entonces son compañías que tienen ingresos de otros lugares o de otras geografías y que se permiten esos lujos, pero a nosotros nos toca lidiar con la realidad del mercado latino, de free shipping en todo lo que compres, no importa, de subsidios en reducciones de precio que pasan a ser casi irrisorias, y demás, y es un competidor distinto, con una experiencia en la app que es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, y eso nos obliga también a seguir evolucionando nuestra app y nuestra experiencia, así que es divertido, no termina nunca. ¿Y cómo le ganan a los chinos? ¿Qué van a hacer? Bueno, seguimos haciendo. En Brasil acabamos de anunciar hace 2 meses que íbamos a bajar el monto a partir del cual tenés envío gratuitos. Antes en Brasil tenías envío gratuitos desde $80 y desde hace 2 meses tenés envíos gratuitos desde $19. $19 son $4, más o menos. O sea, casi todo es envío gratuito. Todo es envío gratuito. ¿Por qué? Porque creemos que el usuario, al punto de lo que hablamos antes, de que el usuario te va exigiendo cada vez más, que el usuario brasilero está esperando eso de Mercado Libre. Y no lo hacemos por lo que hace Shopee, sino porque lo hacemos, que estamos muy convencidos de que cuando lanzamos envíos gratis allá en 2018 en Brasil, el límite era $120 y nos dimos cuenta que había funcionado espectacular y lo bajamos a 99 2 años después, y nos dimos cuenta que andaba espectacular y 2 años después lo bajamos a 79 y ahora nos toca volver a bajarlo. Hay un segmento de usuarios que entra al e-commerce a partir de comprar productos baratos y después se va moviendo hacia otros productos. Entonces queremos ser protagonistas de poder servir a esos usuarios, y eso es una forma, pero también es fortaleciendo nuestro lazo con productores brasileros y con productores chinos para tener más productos más baratos para esos usuarios, mejorando la experiencia en la app y así sucesivamente. La lista es eterna. ¿Hay dilemas éticos de todo esto? Por ejemplo, si es tan fácil comprar y tan barato, ¿no hay una ola de consumismo de cosas irrelevantes y de acumular cosas que no necesitamos y de esa compra impulsiva que si lo pensás 2 veces decís, ¿para qué me compré esto? Yo creo que la gente va a comprar con o sin Mercado Libre. Pongamos o no pongamos Mercado Libre un mínimo de envío de $4 o de 40. Entonces, al final, para nosotros, ¿cómo hacemos para servir a ese usuario que tiene esa necesidad mejor? Entonces, no creo que seamos nosotros los que estemos empujando una tendencia. Si no seríamos nosotros, lo haría alguien más, y preferimos ser nosotros los que los atendemos, los que les damos soluciones mejores, los que creamos un ecosistema de vendedores para que esas compras no se las lleve un mega retailer internacional que venga a vender acá, sino que se las lleven los millones de pymes que venden en toda Latinoamérica y que subsisten gracias a que nosotros los nivelamos con cualquier vendedor grande y los exponemos en nuestra plataforma igual que al resto. A quienes después les damos crédito, poder darle crédito a la gente. Creo que la cantidad de externalidad positiva asociada a la existencia de Mercado Libre es gigantesca y tal vez mucho menos obvia y conocida de la historia de porque es la app que la abro y compro online, ¿no? El sistema de créditos detrás, de nuevo, fuentes de ingresos, subsistencia, etcétera, es enorme. ¿Cuál es el sueño? 5 años, 10 años en el futuro, si pudieras pintarlo, ¿qué? ¿Como para Mercado Libre? Sí. No, creo que es lo que te decía antes, es seguir siendo igual de protagonistas o más de este camino de inclusión financiera que está recién empezando en América Latina y que creo que el potencial es gigante, porque de verdad estamos muy convencidos de que la gente está mal servida por las instituciones, si es que está servida por las instituciones actuales, que el e-commerce sea el 40, el 50% del retail y que a partir de eso podamos generar una disrupción grande en la forma en que la gente vive y accede a las cosas. Y hablando de acceso y vinculado con tu pregunta anterior,
creo que sin plataformas como Mercado Libre la pandemia hubiera sido una catástrofe aún más grande Claro. para muchos. Y cuando todo el mundo estaba en sus casas y demás, a mí me tocaba ir al depósito a acompañar a los equipos que estábamos laburando para que todos los días salgan los paquetes, ¿no? Entonces creo que hay un sentido de... Me acuerdo que fueron uno de los primeros enorme. en comprar barbijos para todos, me acuerdo en ese momento. Esa historia es espectacular. La Organización Mundial de la Salud decía, no hace falta usar barbijos. Esto era marzo del 2020. Marzo, literal Sí. marzo. Y nosotros nos pusimos a mirar data y era muy clara la correlación entre ¿viste? ¿Cómo se llama? El avance, esparcimiento claro. del virus y el uso o no uso de barbijos, pensando en los países asiáticos que muchos usaban barbijos por cuestiones culturales y demás. Y cuando dijeron, che, no, barbijo no, nosotros dijimos, che, no importa, barbijo sí, vamos. Mal no va a ser. Mal no va a ser. Y en ese momento pusimos la primera compra que era millonaria de poner barbijos en todos los depósitos para todo el mundo. Y nos miraron con cara de locos. Y me acuerdo que yo me senté con Marcos en aquel entonces y le dije, che, hay que hacerlo. Y 100%, hagámoslo, no importa lo que nos cueste. Cuidemos a los chicos que están laburando acá. Y esa es la manera en que nosotros vamos a poder atender a todos los demás. Y lo hicimos a contracorriente. Fast forward, no sé, 2 semanas, un mes, todo el mundo usaba barbijos y era obvio que había que usar barbijos. Pero es un poquito un reflejo del mindset que tenemos y la forma de pensar de ser independientes. Claro. Vos, Ari, entraste en Mercado Libre 2017, ¿no? 2017, o sea, hace 8 años, en el momento que estamos grabando esto, más o menos. Correcto. Es bastante rápido la carrera que tuviste ahí. Antes pasaste unos años por Despegar, antes BCG. ¿Por qué vos? ¿Por qué tenés el rol que ya estás ejerciendo y que vas a tener formalmente desde el 1 de enero? Creo que es difícil responder, pero creo que tuve un poco de suerte primero, porque estuve en el lugar indicado, en el momento indicado. Y creo también que es un poco el reconocimiento al esfuerzo y al impacto, y que me tocó en esos momentos de suerte poder demostrar que podía tener impacto, construir grandes equipos que hagan grandes cosas, obsesionarme con el largo plazo y hacer lo correcto para Meli y no lo correcto para mí o mi carrera o el resultado del trimestre. Y obviamente cierta afinidad cultural con la forma en que miramos el mundo en Meli. Pero creo que va por ahí, pero seguro que Marcos te puede contestar mejor que sí, yo. Bueno, pero... uno de los grandes desafíos en las empresas que tienen una impronta tan fuerte del fundador, en este caso de Marcos Galperín, es el siguiente líder, ¿no? Sí. Y cómo ese siguiente líder toma la posta y cómo trabaja junto a Marcos, que entiendo que va a seguir bastante involucrado. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Te da miedo? ¿Te da ilusión? ¿Dónde estás emocionalmente con todo esto y cómo te preparas? A ver, los primeros días fueron como una montaña rusa, porque pasaba de una sensación a la otra. Una montaña rusa espectacular, pero era una montaña rusa al fin. No, lo primero es que estoy súper agradecido. O sea, la verdad me siento un privilegiado con Marcos, con el equipo, con los que hoy son mis pares y sus reacciones personales de cada uno para conmigo. Entonces, una sensación de gratitud gigante. Después tengo una sensación de excitación y de emoción impresionante por la magnitud del desafío. Obviamente tengo claro que suceder a Marcos es casi que tarea imposible y desde lo personal no pienso en, no, tengo una competencia de egos para mostrar que soy mejor que, o sea, cero, o sea, ni siquiera se me cruza la idea de pensarlo así. Toda mi energía está puesta en cómo hacemos que esto continúe y que Mercado Libre siga teniendo impacto. Y creo que tengo una posición bastante privilegiada, porque si vos mirás las transiciones de founder, CEO de compañías tech a sus reemplazos, históricamente no se dan en contextos donde el founder pueda seguir tan involucrado y acompañando, ¿no? Marcos no va a dirigir otras compañías o a tirar cohetes a la luna, ni hacer muchas otras cosas, sino que va a estar laburando como Executive Chairman muy, muy cerca mío. Y para mí eso es un privilegio, porque al final tengo la tranquilidad y el acompañamiento de tenerlo cerca, involucrado en las decisiones relevantes, pudiendo pimponear, discutir ideas, charlarlo, con mucho empoderamiento, porque Marcos se ha encargado desde ese día que lo anunció hasta hoy de sistemáticamente darme ese lugar y ese empoderamiento, lo cual le agradezco enorme. Pero también con mucho acompañamiento tras bambalinas, si querés, lo cual a mí me hace sentir súper cómodo y de nuevo me refuerza esa
esa energía que me da el desafío que se viene. ¿Y no ves un riesgo de que la gente que en este nuevo rol te va a reportar a vos siga hablando directamente con Marcos? O sea, claramente existe ese escenario, no lo califico como riesgo. Creo que la gente, al final laburamos como equipo, nos conocemos mucho. Primero, Marcos no es ningún sonso que va a estar con doble comando. Claro. Y, segundo, creo que la gente que hoy son mis colegas, ¿viste? Tenemos la suficiente confianza como para poder tener las conversaciones y discutir y demás. Y iremos encontrando la dinámica de trabajo en equipo, pero estoy muy tranquilo. La verdad es que cada uno de ellos, el día que se enteraron y me enteré yo, me ha hecho unas manifestaciones de apoyo que fueron espectaculares. Y yo estoy muy convencido que vamos a poder laburar muy bien, porque también nos respetamos mucho y nos valoramos mucho. Y yo respeto mucho todo lo que ellos tienen para seguir agregando a Mercado Libre, que yo no tengo además, porque en general la mayoría de los miembros de ese equipo están hace 26 años. Yo soy el nuevo en el equipo ejecutivo de Mercado Libre, cosa que cuando me uní a Mercado Libre era uno de mis puntos de incomodidad. Si querés después te cuento. ¿Te sentías el nuevo? No solo eso, cuando Pedro Arndt, que era el CFO, me dijo, che, ¿por qué no venís a liderar el equipo de estrategia? Yo le dije, che, pero ustedes laburan todos juntos hace 17 años. Yo no tengo nada para aportar. No necesitas un head de estrategia de afuera. ¿Viste? Resuélvanlo ustedes. Y bueno, Pedro me convenció de que era una buena idea y que si mis ideas eran inteligentes, el equipo me iba a escuchar, y si yo decía gansadas, nadie me iba a escuchar, y que dependía de si yo creía que podía decir cosas inteligentes. Entonces me provocó un poquitito, lo cual me terminó de incentivar a que acepte, pero... Bueno, mencionás a Pedro. Pedro también es ex BCG, compañero de oficina mío. Compartíamos la oficina con Pedrito. El mundo es pequeño. Volábamos juntos a San Pablo y trabajamos juntos bastante. Y me llama la atención cuánta gente de BCG está en Mercado Libre. Sí. Esto, para los que no sepan, BCG es una consultora global de estrategia de negocios en la cual laburamos juntos unos años. Y que fue un semillero bastante fuerte. Yo cuento a la gente, porque vos decís laburamos juntos. Jerry era mi jefe, yo era analista, Jerry el socio. Fue mi primer jefe, el primer socio de mi primer proyecto. Y fue un lujo. No me acuerdo en qué industria fue ese proyecto. Moda. Ya está, ya lo tengo. Mirá. Sí. Mirá. De una cadena brasilera. Una cadena holandesa. Holandesa. Una cadena holandesa con headquarter Latam en Brasil y operación en Argentina. Eso, así es. Yo era pasante, ni siquiera era analista, yo era pasante, me contrataron para ese proyecto. Claro, sí. Y después me acuerdo que cuando yo me estaba yendo de BCG y ya estaba empezando a sembrar lo que después fue TED y TEDx Río de la Plata, ahí hicimos cosas juntos también en esa preparación. De nuevo, Jerry dice que hicimos cosas juntos, en realidad me pidió ayuda para ser el primer tomador de notas de su primer workshop que dio entidad a TED después, a TEDx. Sí, estuvo buenísimo. Sí. Yo hablé con algunos de tus pares de Mercado Libre en estas semanas, desde que fue el anuncio de tu nuevo rol, y sus comentarios en privado a mí fueron consistentes con tu visión. Ah, mira, bueno, qué diciendo, era obvio Ari el que tenía que hacer eso. Casi todos me dijeron eso, y todos me dijeron, es el líder que necesitamos. Así que... Varios me dijeron a mí lo de era obvio. Parece que el único que no se había enterado que era obvio era yo, porque literalmente yo no tenía idea. Para mí no era obvio que iba a suceder eso, y menos ahora. Pero bueno, grata sorpresa. ¿Qué onda con la inteligencia artificial? Sé que es el temón que hasta ahora no mencionamos, pero que viene a ser una fuerza disruptiva para un montón de cosas, que posibilita cosas que antes no se podían hacer, pero también te sacude mucho. Sí. ¿No? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué aristas tiene el tema? Estamos súper enganchados. La verdad es que venimos hace ya unos años metiéndole foco, esfuerzo, tiempo de pensamiento y tiempo de ejecución. Y creemos que esto, primero ya está, ahora te hago doble clic, con mucho impacto ya capturado o ya realizándose en Mercado Libre, pero creemos que es la punta del iceberg, que lo que se viene va a ser gigante. Si tengo que pensar en inteligencia artificial aplicada a nuestro caso, capaz lo dividiría en 3 o 4 como segmentos. Uno es el de las eficiencias, ¿no? La búsqueda de eficiencias y ahorro de costos y generación de productividad, y ahí las oportunidades son enormes. La anécdota es que hace 3 años, por dar un ejemplo, ¿no? Nuestro equipo de atención al cliente tenía 7.500 personas y pintaba para llegar a los 10.000 un año después, porque básicamente es el equipo que atiende los reclamos, las preguntas, los llamados de los usuarios, de los vendedores y demás.
Y de alguna manera crecía en la medida en que crecía nuestra transaccionalidad. Y capaz cada año ganaba algún puntito de escala, pero si nosotros vendíamos 1000 productos y el año siguiente íbamos a vender 2000 productos, en líneas generales íbamos a duplicar la cantidad de representantes menos algún factor de escala chiquitito. Y 3 años después, hoy tenemos los mismos 7.500 personas habiendo crecido nuestro volumen de operaciones, no sé, Mercado Pago 50% año a año en los últimos 3 años y el negocio de e-commerce 30% año a año. Y eso lo pudimos hacer gracias a aplicar tecnología, inteligencia artificial a los procesos de atención al cliente. Y ese es un ejemplo, pero si vos mirás cómo trabaja el equipo de legales de Mercado Libre, antes teníamos miles de casos que nos llegan por reclamos de un tipo u otro en toda Latinoamérica, que hoy se procesan con agentes de inteligencia artificial que responden, generan demandas, responden demandas, etcétera, y que nos dan una escalabilidad impresionante. Y así sucesivamente en todos los equipos. Y más tratamos de impulsar una cultura donde podamos apoyarnos en estas herramientas para poder dedicar a la gente que tenemos, que es mucha y muy valiosa, a hacer cosas que agreguen valor desde otro lado. Antes de pasar a los otros, pues de detenerme un segundo en este, quiero entender si la inteligencia artificial está haciendo más productiva a esa gente o si la está reemplazando. Porque es un poco distinta la perspectiva de... Creo que de todo. O sea, hay muchos casos donde... En nuestro contexto tan particular de un crecimiento tan grande, que no es que estamos sacando gente por reemplazarla por inteligencia artificial, sino que nos pasa es, dejamos de evolucionar a un número que no compila en cantidad de contrataciones, pero sobre todo ayudamos a que la gente que tenemos pueda ser mucho más productiva, mucho más eficiente en su trabajo. Que un abogado pueda atender N cantidad de casos porque está apoyado por un pre-screening de un agente o lo propio con un representante de atención al cliente o lo que fuera. Eso lo sostienen porque el negocio sigue creciendo mucho. Exactamente. Creo que tenemos ese privilegio y tenemos también el privilegio de tener más ideas y proyectos que capacidad de ejecutarlos. Entonces, al final, la inteligencia artificial nos da músculo para poder ejecutar más de esas ideas y de esos proyectos que todo el tiempo nos quedan afuera porque no nos dan las manos para poder atajar la cantidad de necesidades que van surgiendo. Entonces esto era lo primero, que tiene que ver con ayudar y potenciar la productividad y el equipo, ¿no? Lo segundo es algo parecido, pero para los developers. O sea, los desarrolladores, Mercado Libre tiene probablemente el equipo de desarrollo más grande de Latinoamérica, 20.000 desarrolladores en la región. Y los desarrolladores claramente se vuelven mucho más productivos a partir de usar inteligencia artificial. Hace algunos años empezamos con Copilot, que básicamente era una herramienta donde la gente escribía y le iba sugiriendo código, iban corrigiendo. Hoy cada vez más tenés agentes que escriben código. Entonces vos sos un desarrollador y podés tener 5 agentes que están codeando para vos y vos después supervisás y vas discutiendo con los agentes el diseño del código. No solamente que la gente esté escribiendo las líneas, sino que la tecnología está evolucionando literalmente cada semana a punto tal de que vos tenés plataformas que te hacen como de codiseñador. Entonces te preguntan, ¿y cómo querés que construyamos esta casa? ¿Querés un jardín grande o un jardín chiquito? ¿Y te gusta la onda rústica o te gusta la onda industrial? Y esa ida y vuelta con una plataforma en la que estás hablando con un robot permite que generes diseño de código que después podés codear con tecnología o con una persona a una velocidad y con una escala impresionante. Ahí sí necesitas menos personas, ¿no? No, es que nos pasa lo mismo. Nuestro recurso escaso, más escaso que tenemos en toda la compañía, son los developers. Nosotros cada año paramos la pelota en diciembre y decimos, estos son las batallas del año. ¿Cuáles no entran por que no tenemos músculo de desarrollo? Y nos matamos. Esa es la discusión más difícil del año. Porque nos quedan un montón de cosas afuera que nos encantaría hacer, pero no nos da el músculo. No, porque queremos lanzar el servicio de fulfillment en Ecuador que no existe. Sí, pero eso requiere 100 developers 3 trimestres y no los tenemos. Bueno, tal vez con esto podemos lanzar fulfillment en Ecuador. Estoy inventando, no estoy anunciando nada. Fulfillment en Ecuador o lo que sea. Nos pasa todo el tiempo que no nos alcanzan los desarrolladores. Entonces, yo a esto le veo un potencial al revés, para movernos más rápido y tener más impacto, mucho menos que para tener menos developers. No lo veo ese escenario. Claro. Hace 5 años, si le decías a un chico de 18 años, si te venía y te preguntaba qué estudio, muchos decíamos, aprendí a programar. Total. Y de hecho hubo iniciativas, inclusive ustedes estuvieron involucrados en desarrollar escuelas de programación de distintos tipos. Y hoy hay muchas empresas que están diciendo, mira, no sé
No sé si esa es la carrera del futuro, porque ya todas estas herramientas lo están haciendo de una manera mucho más efectiva, productiva, eficiente, mejor calidad que el promedio de los desarrolladores o programadores. ¿Lo ven así? Yo no lo hemos discutido en esos términos como espíritu corporativo, pero yo tengo mi dilema con eso. Yo tengo mis hijas, la más grande, Emma, cumple 14. Entonces todo el tiempo me pregunto, che, si yo pudiera elegir, no puedo elegir porque Emma por suerte tiene su buena personalidad, pero si yo pudiera elegir, ¿qué le recomendaría que estudie? Y no me parece nada obvio cuál es la respuesta. Si es matemática, si es programación, si es arte, si es filosofía o qué es. O plomería y electricidad, digamos. Total, no lo tengo nada claro. Y creo que es temprano para tenerlo claro. Sí estoy convencido de que la tecnología está evolucionando a una velocidad impresionante y que claramente mucho de la ejecución de algunas cosas va a poder ayudarnos o ejecutar. No está claro que eso implique que vas a reemplazar el 100% de los 10 desarrolladores por AI, ¿no? Pero entonces veníamos con las primeras dos. Primero era la productividad en general, segundo desarrolladores. ¿Qué más? Creo, me quedan dos. Una son todos los features para hacer que la plataforma sea más linda y mejor, ¿no? Bueno, hoy entras a un producto en Mercado Libre y podés ver los reviews, o sea, las evaluaciones que deja la gente de ese producto. Bueno, tenés resúmenes con AI que te permiten que en un minuto sepas por dónde vienen los tiros y si el producto tiene muchos problemas y demás, cosa que antes era medio engorroso. Tenías que escarbar. Y la tecnología que estaba no era lo suficientemente buena para que sea preciso. O vendedores que no tienen que responder más a las preguntas online de los compradores porque los responde directamente un robot, ¿no? Entonces, vos pensás que vos sos un vendedor en China, que estás vendiendo en Mercado Libre México, y capaz te caía una pregunta de un comprador mexicano a las 10 de la mañana o a las 12 del mediodía, y bueno, si sos chino, estás durmiendo, al día siguiente ojalá tengas en tu lista de preguntas a responder, enganches esa, la respondas, y eso hacía mucho más asincrónica la interacción entre comprador y vendedor. Hoy con inteligencia artificial el 80-90% de esas preguntas las podemos atajar, respondemos en el momento, altísima calidad de satisfacción y está buenísimo. Y esos son dos ejemplos, ¿no? Mejorar las fotos, generar videos con inteligencia artificial para que la gente pueda ver los productos que está comprando. Y así sucesivamente. El equipo de marketing está generando los clips que encontrás en la app o empezando a pensar en creatividades publicitarias o filmar publicidades enteras con AI. Todo ese mundo de features y de hacer que la plataforma sea más atractiva para el usuario. Ese es como para mí el tercer mundo. Y el cuarto, que es el gran signo de pregunta, es el cambio de plataforma tecnológica entera. Che, ¿vas a comprar en una app como la conoces hoy? ¿O en realidad vas a interactuar en e-commerce con un agente que te va a recomendar y va a comprar para vos y vos le vas a dar instrucciones, que vas a dialogar con vos, con video, con chat? Ese es un poquito temprano porque la tecnología avanza todo el tiempo y no está claro quién va a ser o quiénes van a ser las plataformas que vivan en ese mundo, cuáles las que les vaya mal, o lo propio en servicios financieros. Todos debiéramos tener un banquero en nuestro bolsillo. Claro. Ya no es que vos tenés una plataforma que te permita hacer operaciones financieras. Vos podés tener un banquero que te aconseje cómo manejar tus finanzas todos los días con un grado de sofisticación mucho más grande que el que cada uno tiene hoy. Y ese mundo de evolución tecnológica es gigante. Te cuento 3 de las muchas actividades que hacemos en el Club Aprender de Grandes. Número 1, estamos escribiendo un libro colaborativo entre 400 miembros del club. Un libro que va a salir durante 2025 y estás a tiempo de ser parte de algo que no viste en ningún otro lado. Número 2, estamos aprendiendo todos de todos, porque enseñar es la mejor manera de aprender y porque cada vez que enseñamos se ensancha la vida nuestra y de la gente que nos escucha. Número 3, estamos jugando a Conversemos, el juego de cartas de Aprender de Grandes. Estamos armando el rompecabezas, estamos jugando al One Up y mucho más, porque jugar es divertido, nos ayuda a conectar con otros de otra manera y nos ayuda también a disfrutar un poquito más de la vida. Ojalá nos veamos en el Club Aprender de Grandes. En comercio, en la plataforma de Mercado Libre, hoy un rol importante que juegan es la navegación de opciones para el comprador. O sea, yo soy un comprador dentro de Mercado Libre y entro a buscar y busco los reviews, los precios y termino de seguir y hago la compra. Supongo que hay un riesgo que esa navegación la haga un agente de AI que no necesariamente sea de Mercado Libre. Quizás sí, quizás no. Hay una amenaza importante, ¿no? Sí, hay un riesgo de que la plataforma para buscar no sea Mercado Libre. También es una oportunidad. Claro. Porque si nosotros nos volvemos
la plataforma de comercio, donde vos quieras interactuar, buscar, navegar y después decidir. Tal vez querés comprar en Mercado Libre, pero tal vez querés comprar en otro lado. No lo sé. Ahí el punto de, che, todo esto es muy temprano. Lo único que sí tengo claro es que reproducir todas esas capacidades de fulfillment a tu punto de antes, de che, tener el inventario, tenerlo catalogado, poder entregar, procesar el pago, entregar a tiempo, gestionar la postventa y todo, es muy difícil de replicar. Mucho más difícil de lo que suena cuando alguien está afuera y dice, no, me voy a armar un marketplace. Claro. Ahí es interesante y iba a decir paradójico, pero no estoy seguro que sea una paradoja, que en un mundo tan digital, tan tecnológico, con tanta inteligencia artificial cada vez más fuerte, un activo importante de la ventaja competitiva sea la red logística. Físico, claro, total. lo físico, que las cosas todavía tienen que moverse de un lado para otro Total. y dependemos de eso para vivir. Total. Y creo que es así en la medida en que sigamos comprando bienes Objetos, físicos, claro, objetos, exacto. cosas. La comida, no importa, el regalo de cumpleaños de tu hijo, o las zapatillas que necesitas para salir a correr, o lo que fuera, ¿no? Vi que se están metiendo en comida. Estamos. ¿Qué onda eso? ¿Qué, es un negocio interesante? ¿Cómo lo están viendo? Creo que es una apuesta. A nosotros nos encanta adosar o agregar al core de nuestro negocio apuestas donde creemos que podemos agregar valor. Y esta es una, donde hay mucha afinidad en las capacidades que nosotros tenemos y las capacidades que necesitas para ser exitoso en esa industria. Y creemos que con la recurrencia y la potencia de nuestra plataforma, más nuestras capacidades logísticas y demás, tenemos un lugar donde podemos hacer algo distinto, donde podemos servir al usuario. Estamos arrancando por Argentina. La verdad es que nos está yendo muy bien. Mirá. Muy bien. Y veremos cómo sigue, pero estamos bastante comprometidos. Creemos que hay mucha sinergia con Mercado Libre y que el potencial está bueno. Ari, ¿cómo haces para dormir a la noche? O sea, yo me imagino, Duermo con muy todo lo bien. que me contás, cantidad de gente y desafíos y responsabilidad y el tamaño del negocio, y digo, bueno, Ari termina un día, se tira en la cama. No, a ver, creo que sé a dónde va tu pregunta. Soy estresado, me estreso, mi cabeza no para. En general estoy, viste, haciendo cualquier cosa y sigo pensando en el laburo, pero porque lo disfruto también. Entonces me pasa que difícil que me desconecte, pero creo que con los años aprendí a gestionar ese estrés de una manera u otra. Y una fuente relevante de gestión del estrés para mí es entrenar y hacer deporte. Y trato de ser bien disciplinado. Estás con el tenis ahora, ¿no? Ahora juego al tenis. Mira. Me rompí el ligamento de la rodilla hace unos años y abandoné el fútbol y fui para el tenis. Pero para mí eso es muy importante porque canalizo nerviosismo y me entretiene y me despeja la cabeza y estoy al aire libre y el sol. Mi familia y pasar tiempo con amigos también le dedico tiempo y lo disfruto muchísimo con mi mujer, mis hijas, mis amigos el fin de semana, que el asado, esto, luego la picada. Y duermo bien. Y duermo bien, disfruto mucho lo que hago, la verdad. Entonces... Sí. Hablando en las últimas semanas con amigos en común, muchos de los cuales o trabajan con vos o están cercanos, me decían, me mencionaron estas mismas cosas. Me dice, preguntale a Ari cómo hace para... y cómo juega tanto el rol del deporte y de la actividad física como lo familiero que es. Todos dicen, no, porque Ari es re familiero. Sí. Te ves reflejado en eso. Y nosotros vivíamos con Caro en Estados Unidos cuando yo fui a estudiar a la el posgrado allá, y teníamos oferta para quedarnos a vivir, a laburar en Miami, en New York, o eventualmente en otro lugar, porque BCG me podía ofrecer moverme. Y había nacido Emma, nuestra primera chiquita, que tenía 6 meses cuando yo terminé el MBA allá, y con Caro decidimos volver porque queríamos estar cerca de la familia, porque queríamos que Emma crezca cerca de sus primos, de sus tíos, de sus abuelos, y los fines de semana nosotros tenemos una casa en un country cerca de Buenos Aires, en Ezeiza, y tengo mi casa, y al lado de mi casa está la de mi cuñado, y al lado está la de mi otra cuñada, y pasamos tiempo juntos, y almorzamos todos, y mis suegros, comparto casa con mi suegro inclusive, y los disfruto un montón, y para mí no me pesa nada eso, me encanta, y todos los domingos ceno en casa de mis viejos. O sea, para mí la familia tiene un rol súper presente, la familia extendida y obviamente la propia más aún, y me encanta pasar tiempo y disfrutarlo. Para mí es parte de mi combustible, de mi energía. Obviamente laburo mucho y laburo muchas horas, no lo escondo,
Pero creo que con Caro encontramos como el equipo y la forma de hacer que las dos cosas funcionen sin sacrificar una por otra. Mira, me veo muy reflejado. Con Marce volvimos de vivir en Estados Unidos 7 años, cuando nació Juli, nuestro primer hijo, sí. Y tenía 2 meses. Claro. Y esos cables a tierra son fundamentales para todo, ¿no? Total. Y el equilibrio no es fácil, sobre todo cuando tenemos esta intensidad en las cosas que hacemos. Y además, yo creo que yo estoy cableado así, en el sentido de que me lo tomo al 200%, entonces laburo con intensidad porque me gusta, porque es mi personalidad y hago lo que hago. Cuando no estoy laburando, capaz estoy jugando al tenis y también me lo tomo con intensidad y claro. Compito y juego y practico y tomo clases, porque es mi manera de vivir la vida, pero también tener esos parates y esos espacios creo que son fundamentales. Yo sigo recordando cosas de BCG, de nuestra época de consultores, y me acuerdo que había otro marco de referencia de cuando alguien asume un liderazgo y se hablaba de la agenda de los primeros 100 días, sí. O algún meme de ese estilo, ¿no? Ahora lo llamaríamos meme, en ese momento no se llamaban así. Sí. ¿Cuáles son tus primeros 100 días? ¿Cuáles son los cambios que querés hacer? ¿Cuáles son las cosas que querés enfocarte para empezar a generar tu impronta, ¿no? No, la vivo muy distinto. No tengo ninguna obsesión por generar mi impronta. Al revés, mi obsesión hoy es por darle continuidad a todo lo bueno que estamos haciendo y potenciarlo desde ahí. Y para mí es relevante esa pequeña sutileza, porque en mi vida he sido así siempre en mi carrera profesional, de decir, yo mi objetivo, no persigo que esto tenga el sello de Ariel. Yo persigo que a Meli le vaya mejor y no cambiar algo porque sea mi sello. Entonces le dedico 0 espacio de mi cabeza a pensar eso. Lo que sí estoy haciendo muy proactivamente es aprender lo que no sé. O sea, claramente sé mucho de fintech porque gestionamos Mercado Libre o de advertising, que no hablamos nada hasta ahora, porque gestionamos Mercado Libre como una compañía muy integrado, sin silos, compartimos mucho tiempo con Osvaldo, con John, con Dani, etc. Pero aún así hay un montón de detalles de la micro de cómo funciona tal o cual negocio que no lo sé. Y ahí está mi mayor inversión. Decir, tengo que aprender. Yo no puedo liderar esto sin entender cómo funciona el detalle de tal o cual cosa. Tampoco puedo ir a la micro de la micro, pero estoy poniendo ahí mi tiempo en eso. Y por otro lado, en dar un paso atrás y asegurarme que entiendo bien dónde están las grandes batallas, por dónde pasan los temas para Mercado Libre en su agenda ahora, pero en su agenda en los próximos 5 años, y asegurarnos como equipo que estamos enfocados en resolver esas batallas y no en que la vorágine del día a día, porque Meli tiene esto de que todos los días tenés un lío distinto, un incendio distinto, un problema diferente y asegurarnos que lo importante no lo dejamos de lado por resolver solo lo urgente, ¿no? Y concretamente, ¿qué te preocupa? O sea, si tuvieras que decir, me aprieta el zapato acá y esto, o sea, mencionamos a los chinos, mencionamos la inteligencia artificial. No, te diría que el punto que me ocupa, como diría un buen amigo en común, sí. Jorge, que me ocupa más que me preocupa, es el cambio de plataforma de inteligencia artificial. Creo que ese es un tema relevante y estratégico, que si no somos proactivos para pensar nuestro rol en ese nuevo mundo, el riesgo de que el desenlace no sea el que nos gustaría o nos imaginamos existe. Y por otro lado, la continuidad cultural en Meli. Meli tiene una cultura muy, muy fuerte. Marcos es el referente y exponente de esa cultura, y asegurarnos que no perdemos eso que nos diferencia tanto y que nos hizo lo que somos hoy, ¿no? Claro. Bueno, es mucho sí. Todo eso, y seguramente se vienen momentos y tiempos interesantes en estos desarrollos. ¿Tenés que también hacer cambios en el equipo? ¿Alguien tiene que, por ejemplo, reemplazarte en el rol que vos tenías hasta ahora? Exacto. Diría, dejando de lado lo que yo traía hasta acá, mi plan no es hacer ningún cambio. Creo que mi plan es seguir como estábamos, potenciando. Creo que tenemos un equipo impresionante, y creo que los equipos dentro de los equipos están en un momento único, y eso me da un montón de tranquilidad y de satisfacción. Si miras al equipo de FinTech, es espectacular. Osvaldo hace esto hace 20 y tantos años, pero reportando a Osvaldo hay una combinación de gente que está desde el día cero con Osi, codo a codo, empujando y diseñando esto, que conoce las entrañas, con gente que se ha incorporado al equipo con un calibre impresionante. O sea que estoy feliz, y lo propio pasa con
con equipo de tecnología, de marketing, corporate affairs. O sea, en general estoy muy contento con los equipos que tengo y no planeo ningún cambio, nada drástico, ni mucho menos. Sí tengo que anunciar la sucesión mía como cabeza del negocio de e-commerce de Mercado Libre, cosa que todavía no hice. Muy consciente, el primer día que fue este anuncio le dije, equipo, falta mucho para que esta transición sea efectiva, enfoquémonos en ejecutar y en hacer lo correcto para Meli y no en armar una transición. Ya llegará, calculo que no será muy lejos de hoy, serán semanas, meses, pero no mucho más. Pero ese es el gran cambio, que además está bueno porque como todo en Meli, cuando vos haces un cambio, empiezan a cascadear necesidades de cambio hacia abajo, ¿no? Claro. Cuando Pedro, que hablábamos antes, se fue de Meli, Martín de los Santos se volvió el CFO, y cuando Martín de los Santos se volvió el CFO, la persona que tenía Mercado Crédito, que era Martín, bueno, pasamos a un cambio organizacional que se integró con otro área y le dimos la oportunidad a Andy Anavi, que también lo conocemos, de que tome un rol, y todo eso fue como cascadeando oportunidades que también es el mensaje adecuado para la organización, ¿no? Porque es decir, che, frente a estas cosas nosotros no vamos a mirar afuera, ¿no? Así como no vamos a buscar un CEO afuera, tampoco vamos a buscar un head de view afuera, o un vicepresidente o un director, sino que todo esto abre oportunidades para todos. Lo propio va a pasar en commerce cuando efectivamente nos reorganicemos y armemos el anuncio, donde vamos a tener que buscar la manera de reorganizarnos en toda la cadenita de liderazgo que va a surgir, y eso está bueno y es divertido y abre chances y genera incomodidades de las sanas para los equipos, así que se va a venir tiempo ¿Cuánto bueno. pesa Ari en cómo viven el día a día en Mercado Libre? A mí me cuesta decirle Meli, porque tengo demasiadas amigas que se llaman Meli, y cada vez que le empezaron a decir Meli, yo dije, no, pero bueno, ya pegó. Nosotros lo tenemos muy metido. Yo sé, me tengo que acostumbrar, es un problema mío, yo me tengo que acostumbrar, pero le voy a decir Mercado Libre, que es largo, pero bueno. ¿Cómo funciona? Es una empresa pública. Sí. Que cotiza en el mercado, tiene una acción que minuto a minuto podés ver cómo los mercados reflejan las expectativas que van generando con lo que van haciendo y todo eso. ¿Cuánto impacta en la toma de decisiones eso? Porque me imagino, sobre todo pre-pandemia, post-pandemia, o sea, hubo una montaña rusa impresionante rally, de eso. Total. O sea, ahora están en un pico increíble, pero también pasaron por valles, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo viven internamente? Le prestamos bastante poca atención, te diría. Creo que esa es la ventaja de tener al founder y uno de los principales accionistas también muy involucrado. Nuestra obsesión es el largo plazo. No nos obsesionamos con el trimestre que viene, con los resultados que vamos a presentar, ni tal vez con el año que viene. Estamos muy obsesionados con hacer lo correcto, y si tenemos que invertir, invertiremos. Y así es. O sea, y sucesivos ejemplos en la historia de Mercado Libre. Hemos tomado decisiones que de corto plazo podían generar un impacto a los resultados financieros que algún accionista podría haber criticado, y sistemáticamente las repetimos y nos fue bien, y creo que eso también nos da el crédito para que cuando tomamos esas decisiones los accionistas no nos castiguen, pero no lo hacemos o no tomamos una decisión porque la acción vaya a reaccionar de una u otra manera, tomamos la decisión porque es lo correcto. Ejemplo muy concreto, en el 2016 Mercado Libre tenía un margen de EBITDA del 30%. Decidimos meter o anunciamos nuestro programa de free shipping, envíos gratis. Pasamos de ganar 30% a perder 5% casi que de un año a otro, entre 2017 y 2018. ¿Y por qué lo hicimos? Porque sabíamos que era lo correcto para que la gente elija Mercado Libre mañana y en los próximos 10 años, y lo volveríamos a hacer. Sin duda, y claramente había un riesgo de cómo lo iba a interpretar el mercado y qué iba a pasar. Nada, hicimos lo correcto de nuevo. Cuando te decía que en junio anunciamos que en Brasil íbamos a bajar los envíos gratis de 79 reales a 19, también es otro ejemplo de una inversión relevante, pero estamos muy convencidos que es la manera de competir y la manera de servir al usuario, y sistemáticamente vamos a seguir detrás de ese tipo de decisiones si creemos que son las correctas. Hablamos bastante del usuario, consumidor, comprador, usuario de servicios financieros,
pero no tanto todavía del vendedor, ¿no? O sea, una de las cosas que también facilita toda la plataforma de Mercado Libre es la posibilidad de que gente antes le era difícil vender cosas, Total. ahora de repente pueda ser un comerciante de algún tipo. Yo hago eso con esto. Esto es, como vos sabés, está en Mercado Libre y yo no sé si podría hacer esto con la facilidad que la puedo hacer ahora si no fuera por Mercado Libre. ¿Cómo es la movida esa? O sea, ¿cambió también la estructura de minoristas o de vendedores de cosas? Definitivamente se ha generado un ecosistema de pymes alrededor de Mercado Libre que tal vez antes no existían. Cuando partió Mercado Libre, eran muchos comercios a la calle que empezaban a listar sus productos en Meli. Y los teníamos que perseguir y convencer, y muchas veces íbamos nosotros o quienes trabajaban en Meli en aquel momento con una cámara digital a sacar las fotos y publicar, porque había que ayudar al vendedor a que pueda entender de qué se trata esta locura de vender online, animarse y después poder ejecutarlo, ¿no? Y creo que con el tiempo todo eso se fue transformando en un círculo virtuoso donde se han creado ecosistemas de soluciones tecnológicas para los vendedores y ecosistemas de pymes cuya principal fuente de ingreso es Mercado Libre. Y hay miles y miles de pymes cuya primer fuente de ingreso es vender en Meli, que creo que hoy no sé si existirían como tal si no fuera por la existencia de Mercado Libre. Y lo propio pasó con temas de inclusión financiera, como por ejemplo los POS para vender. Cuando nosotros introdujimos nuestros primeros POS, dijimos, son los aparatitos para procesar tarjetas de crédito. Sí. No queremos ir a reemplazar al proveedor X que ya existe en el comercio grande. Empecemos por el vendedor de cocos de la playa de Río de Janeiro y dejémosle que esa persona, además de vender con cash, pueda vender y que le paguen con una tarjeta de crédito. Y así seguimos vendiendo miles y miles de POS todos los días a partir de traer a más gente, a más vendedores y darle la oportunidad de que ellos puedan atender a sus clientes mejor y que más gente les compre y les pague. Me acuerdo de algún meme que anduvo dando vuelta ya hace mucho tiempo de fotos en la ruta de un negocio de un vendedor que decía choripán o no sé, salamín. Mercado Pago. Y sí, a mí me pasó hace un par de años, fui a Purmamarca a pasear con Caro y amigos, y vos estás en la feria en Purmamarca y están desplegados todos los productos hermosos que venden, ropa, etcétera, y en el medio los QRs de Mercado Pago. Claro. Como decirte, acá aceptamos con Mercado Pago, pagá. Eso es increíble y es emocionante. Cuando ves esos casos, son los casos donde realmente te generan esa sensación de orgullo de decir, le estoy cambiando la vida a alguien. Está buenísimo. Mencionaste antes el negocio del advertising o la publicidad. Sí. ¿Eso es el negocio de que ustedes permiten que la gente haga publicidad de Mercado Libre o te referís a la publicidad de Mercado Libre como marca? No, me refiero a que el mundo evoluciona hacia un modelo donde muchos de los presupuestos de publicidad de comerciantes o de grandes marcas van hacia canales digitales, ¿no? Y durante muchos años los canales digitales fueron Google y Meta, pero más y más, uno de los canales digitales más importantes en Latinoamérica se ha vuelto Mercado Libre. Entonces, grandes marcas usan parte de sus presupuestos para generar reconocimiento de marca, etcétera, en Mercado Libre, o grandes marcas usan su presupuesto para potenciar sus ventas, pero lo más divertido, lo más escalable y el mayor impacto no lo tenemos de las marcas grandes trayendo cheques de millones de dólares. Lo tenemos de todas estas pymes que deciden darle visibilidad y promover productos nuevos que si no tardarían un tiempo en tener exposición y en tener tráfico, dado el algoritmo con el que ordenamos los resultados, usando publicidad. Entonces, la amplia mayoría de los ingresos de ads que recibió Mercado Libre el año pasado vienen de esto, de una herramienta que es self-service, o sea que cada uno la usa sin ningún ejecutivo de cuenta ni nada, donde vos podés pagar por darle conocimiento a tu marca, y entonces muchas pymes le dan conocimiento a marcas propias que hasta ahora eran desconocidas en nuestra plataforma, o que le dan exposición a sus artículos listados, etcétera. Y eso es gigante. Y está empezando. Eso el gran cambio, mirando perspectiva de las últimas 2 o 3 décadas, fue que ahora tenemos analytics, ¿no? Tenemos datos que nos dice este dinero de publicidad me sirve, no me sirve, me está dando retorno, no me da retorno. Antes la gente ponía un anuncio en la tele o en el diario y no tenías ni idea si eso funcionaba para algo o no. Está buenísimo el punto y capaz lo tendría que haber dicho yo. ¿Por qué ese negocio crece en Mercado Libre?
porque conocemos tanto a quienes tenemos enfrente, te conocemos a vos y Mercado Libre me conoce a mí y demás, que podemos ofrecerle a esas marcas o a esos vendedores las audiencias concretas para que su inversión le dé retorno. Entonces, no solo que el inversor publicitario entiende el retorno que le genera cada peso invertido y los puede comparar, sino que además encuentra un canal que es mucho más eficiente porque nosotros tenemos las capacidades técnicas para usar esa información y hacer que sus inversiones sean mucho más favorables. ¿Qué te da miedo? ¿De qué? O sea, que cuando decís esto me da miedo, o sea, en el laburo, para Mercado Libre, para vos en tu rol, ¿dónde tenés preocupaciones? No sé, creo que siempre encontrar ese balance de vida personal y demás es un tema que me ocupa, sobre todo por la dimensión de la salud, que la tengo muy presente. Es decir, yo tengo que asegurarme que encuentro un equilibrio para que no se transforme en un problema, para seguir disfrutando de esto. Porque a mí me encanta, yo no quiero dejar nada, para mí esto es como adrenalina pura, pero encontrar ese mix y esos cables a tierras, como antes hablábamos de la familia y demás, es un punto que me ocupa, porque claramente entiendo que uno no puede vivir enchufado a 220 los 365 días del año, las 24 horas del día, así que me ocupo proactivamente de encontrar esos espacios para bajar un poquito. Está buenísimo. Bueno, quiero hacerte, Ari, preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tómate el tiempo que quieras para responder. Y quiero empezar con la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene un amigo y te dice, Ari, inventé la máquina del tiempo y te la voy a prestar para que hagas un viaje, a donde y a cuándo quieras. Qué difícil. Estás un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la hora. Entonces la primera pregunta es, ¿te gustaría ir al futuro o al pasado? Un solo viaje. Tengo mucha curiosidad por el futuro, pero creo que elegiría ir al pasado. Ajá. Y no sé a cuál, porque por un lado, viste, me encantaría volver al día que nació mi hija Emma, mi hija Mora, porque hoy lo pienso y sigo sintiendo las mismas sensaciones en el cuerpo que tuve en ese momento, pero creo que si tuviera que elegir uno, no sería ese, sería algún otro momentito. ¿Más lejano? Más... No, a ver, uno que me viene a la mente así como muy espontáneo es, me acuerdo el día de mi graduación del MBA en Stanford, terminé, estaba con Caro y con Emma, y fuimos juntos caminando, y estaban mis papás también ese día, fuimos juntos caminando a sacarnos una foto, de decir, mi última foto, como hay un cartel ahí que dice el nombre de la escuela y todo, que es muy, muy característico, y me acuerdo que le di mi ropa viste, estaba disfrazado la toga. Se la puse a Emma, mi hija chiquitita que tenía 4 meses, y los tres nos paramos ahí, nos sacamos una foto, y es como que te hablo de ese día y me generó, lo tengo muy grabado, creo que al final eso significó un montón de cosas para mí, más allá de ese día que tal vez no tiene nada tan particular, pero fue el cierre de 2 años extraordinarios a los cuales llegué de una manera y me fui con otra cabeza, con otra personalidad, con otros intereses, el cambio de una etapa en mi vida y abrirse de vuelta a la incertidumbre de bueno, todo bien, llegaste al MBA, espectacular, ahora hay que hacer algo copado. Es como que ese momento me trae un montón de sensaciones que las asocio con momentos lindos y con disfrute. ¿Qué sabes hoy, Ari, que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando de más joven? Es decir, si pudieras hablarle al Ari de 20, 22, 25 años, ¿qué le dirías? Le diría que la frustración y el error es parte del proceso, que no se autoexija tanto, que lo pueda transitar con tal vez más fácil y que equivocarse y aprender de eso tiene muchísimo valor y no es malo. Le diría que disfrute y que conecte con las personas y no solo con el contenido. ¿Viste? A mí naturalmente me sale desde el laburo, bueno, ¿qué problema tenemos que resolver? Y vibro con eso, porque me encanta el meterme en el detalle y aprender y entender, pero la conexión con las personas es relevante para uno y para el resto también, y creo que eso me ha tomado mi tiempo aprenderlo. Uh-huh. Es interesante, ambas cosas suelen surgir en esta parte de la conversación cuando le hago la misma pregunta a otros invitados. No estuve muy creativo. Pero es algo que
es difícil de enseñar, ¿no? Total. O sea, en general son cosas que se aprenden viviendo. Total. Y por más que te la digan tus Eso, viejos, tus amigos, tus jefes. Sí, dale. Sí, dale, pero estoy en otra etapa de la vida, ¿no? O sea, es como medio sabiduría que se aprende haciendo y no leyendo o escuchando recomendaciones, ¿no? Totalmente. Pero seguro que tener gente que en aquel entonces me hubiera marcado con ese tipo de consejos y acompañado en eso, me hubiera hecho bien. Mira. ¿En qué sos distinto? ¿En qué sentís, pensás o hacés distinto que puede ser tu círculo más íntimo o círculos más grandes? ¿En qué sentís que sos un poco distinto? Sí, no me siento distinto. Soy más bien introvertido, me gusta más escuchar que hablar. Y tal vez en eso soy distinto a lo que la gente espera de mí por el rol que tengo. Claro. Que no, y bueno, contame vos y decime vos y opiná. Y a mí me gusta más escuchar y preguntar que ser el que habla y el que explica y el que comenta, y me gusta ser también. Tal vez eso es algo que me hace distinto a lo que muchos esperan que sea, pero no sé en qué más soy distinto. ¿En qué cambiaste de opinión? Es decir, ¿qué venías pensando que la cosa iba para este lado y ahora decís no, va por acá? Siento que cambio de opinión mucho con cosas chiquitas, pero no sé, a ver, los temas de inteligencia artificial me tienen cambiando de opinión todos los días y que tenemos que invertir 300 developers para hacer algo, o en realidad no, hay que ir despacio, hay que ir probar, aprender, o no estamos listos, no es momento. Son pequeños ejemplos. En algún momento quería ser emprendedor y después me di cuenta que mi camino iba por otro lado, y dejar de reprocharme eso de cómo no emprendiste y disfrutar todo el camino de al final ser más empleado corporativo, más allá de que yo me siento un emprendedor dentro del Mercado Libre. Fui cambiando, pero no sé, son pequeñas todo el tiempo, y en términos de opiniones respecto al laburo o de la vida, sistemáticamente, ¿viste? En algún momento creía que la política iba por un lado y después va por otro, y que de Trump tenía una opinión y hoy tengo otra opinión y mañana la vuelvo a cambiar, y me pasa seguido. Hablamos mucho de la inteligencia artificial y el negocio, pero no hablamos tanto de cómo te impacta a vos personalmente. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Lo vivís con excitación, entusiasmo o con preocupación de que la podemos cagar quizás con todo esto? No, lo vivo con bastante excitación y entusiasmo. Tengo un poquito, una cuota de preocupación, pero lo vivo con entusiasmo porque es un momento único en generaciones. O sea, yo siento que me siento muy privilegiado de que me toque este desafío en Mercado Libre en este momento del tiempo. Creo que es muy transformacional y no son tantas las veces donde aparece una tecnología que cambie el paradigma de una manera tan radical, y eso me da... Quizás fue Internet la anterior. Claro, pero ni siquiera sé si la magnitud es comparable con esta. Probablemente ha sido Internet, pero entre medio seguro que no hubo todas cuestiones marginales. Y eso me da excitación, también me da incertidumbre, pero de la buena, me da ganas. Claro. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow, no lo puedo creer? Bueno, todo este mundo tecnológico no para de asombrarme todas las semanas, porque es como que es una barrera rota detrás de la otra, y eso me asombra. Pero soy muy de disfrutar de pequeñas cosas. Yo me levanto a la mañana, a mí me hacen bullying porque a mí me gusta leer el diario en papel. Ajá. Entonces, toda la mañana ¿Seguís recibiendo el diario en papel? Sigo recibiendo el diario en papel todas las mañanas. Me siento a desayunar con mis hijas, Caro. Mis hijas leen su diario, que es su TikTok, y y charlamos mientras tanto, pero yo leo y disfruto, y disfruto de esas pequeñas cositas, o disfruto de ir a verla jugar su partido de hockey, y disfruto de la picada con cerveza, de poder jugar al tenis los sábados en el country. Todas esas cosas me dan un placer enorme y no dejan de generarme las mismas sensaciones que hace mucho. Ari, ¿tenés alguna habilidad inútil? Algo que sepas o puedas hacer que no le veas tanto valor. Tengo dos habilidades que yo creo que son medio inútiles. Una es que tengo una habilidad para recordar con mucha textualidad muchas de las conversaciones que tengo. Mi esposa me odia por esto, pero es como que hablamos algo y pero vos me dijiste esto y esto con estas palabras, no me dijiste lo otro. Y eso medio que la pone nerviosa. Yo no creo que sea muy útil. Y la otra es que tengo una increíble habilidad para que cuando los hijos de mis amigos se les está por caer un diente, yo soy el que va, agarra el diente y se los saco. Ah, mirá. Y tengo un track record de muchos de esos dientes sacados. No sé para qué sirve. Sos el ratón Pérez, más o menos. Algo así. Me encanta. Random, ¿viste? Pero soy el que recurren para eso. ¿Cómo haces, Ari, para aprender cosas nuevas? Suponete que tenés que o querés
aprender algo nuevo, algo de lo que no conoces, ¿por dónde empezás a tirar del piolín? Estudio, leo, busco material y leo revistas, publicaciones, me encanta. Y me gusta reunirme con gente que entiende y que me puede explicar. Yo disfruto mucho y aprendo mucho escuchando. De hecho, aprendo más escuchando que leyendo. Pues por un lado me gusta leer porque lo necesito, pero me encanta escuchar de gente interesante que puede explicarme, un podcast o un amigo o un conocido o un llamado de teléfono. Vení, voy, te voy a visitar, pero... Y creo mucho en esta idea de que tenemos que seguir aprendiendo, así que lo hago recurrente. Está buenísimo. ¿Cuáles son las lecturas u otros consumos culturales que más te impactaron a lo largo de la vida? Si tuvieras que elegir un par de cosas que hicieron que hoy seas quien sos. Es difícil esa Es segunda difícil, parte. ¿no? Bájale un poquito la exigencia, si no. Me gusta leer biografías. Mira. Me gusta leer biografías de deportistas. O sea, he leído muchas, pero disfruto mucho de leer biografías de deportistas. Tipo Agassi o una la de Agassi, la de Federer, la de Nadal. Esas las leíste todas. Todas. Y creo mucho en... hay un paralelismo en mi forma de vivir la vida y el laburo con el deporte de élite. Y disfruto mucho de entender cómo les funciona la cabeza, cómo piensan, cómo se enfrentan a situaciones complejas, cómo sobrellevan la presión. A veces la presión insana, volviendo a la de Agassi, la infinita presión que le ponía el padre. Y esas cosas me resultan muy apasionantes. Y creo que de alguna manera fueron forjando mi forma en el caso de Agassi parece que es un perfil distinto al tuyo porque él odiaba el tenis. Total. Esencialmente, ¿no? Total. Vos parecés disfrutar de lo que estás haciendo. Recontra. Pero aún así me parece apasionante la forma en la que el tipo lidió con eso y en algún momento supo decir basta y hasta acá. Pero eso, conocer a la gente y sobre todo conocer el detrás de escena de la cabeza de esta gente me parece apasionante. Ari, suponete que viene alguien a las 3 de la mañana, esperemos que no pase, pero viene alguien a las 3 de la mañana, te sacude y dice, Ari, ¿de qué trabajas? ¿Cuál sería tu respuesta rápida y cortita? Y creo que le diría que en Mercado Libre, y si me pregunta qué, le diría entrego paquetes. No sé. Pero me encanta, entrego paquetes. Va por ahí. Está buenísimo, está buenísimo. Ahora viene la difícil. Esta es la pregunta del cataclismo. Imagínate que viene algo horrible, un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría humana acumuladas a lo largo de los años, y a vos te dan la oportunidad y responsabilidad de escribir un parrafito cortito de algo que te parece importante preservar para el post-cataclismo, para la gente que quede después del cataclismo. ¿Para la humanidad? Para la humanidad. La gente sigue viva, pero se borró todo el conocimiento acumulado hasta el momento. ¿Qué escribirías? ¿Un parrafito cortito, pocas palabras que te gustaría dejar para el futuro, que se preserve, que no se rompa, que no se pierda? Me resulta muy difícil. Es difícil, yo te lo anticipé. Que se aseguren que aprendan a aprender. Y con esta idea de un conocimiento u otro, pero esta idea de, y no sé, tal vez trataría de indagar si es un párrafo y no una frase o no una oración, trataría de darles un poquito más de ayuda de cómo pensar en esa idea de aprender a aprender, pero me parece que va por ahí. Yo soy un obsesionado con esa idea de que estamos en constante evolución de lo que sabemos, de lo que podemos y que la única manera, si se borra todo, es que hay que aprenderlo de nuevo, ¿no? Bueno, esto se llama aprender de grandes. Sí, lo sé, y va en esa línea, digamos. Total. Parece como arreglado esto. Pero no. ¿Y alguna puntita más en ese párrafo más largo? ¿Por dónde arrancarías el cómo se hace para aprender a aprender? No sé si tiene que ver con la apertura y la tolerancia a la equivocación, con la disciplina. No sé, lo tendría que pensar. Hay dos cosas que a mí me impactan mucho de esto. Hay un montón, obviamente es súper complejo, pero hay una que tiene que ver que sin motivación no aprendes. Sí. Hay algo de buscar esa motivación y si no la tenés, ni le dediques tiempo porque no vas a llegar a ningún lado. Pero si la tenés, es un superpoder porque eso te abre un montón de puertas. No garantiza, es condición necesaria, no suficiente, pero es muy, muy necesaria. Y lo otro es tener cuidado con las etiquetas, ¿no? Porque muchos decimos, a esta edad ya no voy a, o en este momento de mi vida ya no voy a, y te lo decís 2 o 3 veces y ya está, te lo crees y entonces no lo haces. Recontra. Pero como una profecía autocumplida, ¿no? No tanto como una realidad de verdad. Y está súper estudiado en la neurociencia que casi todas las cosas las podemos aprender hasta el último día de nuestras vidas. Hay algunas que son más difíciles. Por ejemplo, una que es muy difícil es después de cierta edad, alrededor de la pubertad, es muy difícil aprender un segundo idioma y hablarlo sin el acento de tu idioma nativo. Lo sufro un montón yo. Bueno,
Pero entonces está bien, abrazá que Sí, va a sí, ser sí, así. sí. Y sentíte orgulloso de Total. tu acento sudaca cuando hablas en inglés o lo que fuera, y a mí me pasa eso también. Ajá. Esa es muy difícil por cómo funcionan las conexiones cerebrales. Hay ciertas cosas que nos es muy difícil hacer después, pero la inmensa mayoría de las cosas podemos aprenderlas hasta el último día de nuestra vida si tenemos la motivación. Total. Y la diferencia es que los chicos muy chiquitos están todo el tiempo de vigilia, todo el tiempo que están despiertos, porque es cuestión de vida o muerte, tienen que aprender a comunicarse, a moverse, a agarrar cosas, a hacerse entender. Y entonces aprende muy rápido y nos llama la atención. Y decimos, no, yo ahora no aprendo tan rápido, pero pues no tenés esa misma motivación que tenías antes. Entonces buscar las fuentes de motivación para hacer esto es clave y evitar las etiquetas también. Son dos puntitas. Sí, estoy re de acuerdo. Me encanta. Y creo encontrar esas motivaciones. A mí me pasa que eso, me motivo y me motivo con cualquier cosa. Voy por ahí, me encuentro. Pero está buenísimo eso como mensaje para los demás, ¿no? Bueno, y una de las cosas que hacíamos cuando yo te entrevisté para BCG, y que hacemos muchas entrevistas, y por eso también te lo pregunté cómo hacen para elegir a la gente y todo eso, es buscar esa chispa. Es ver, porque se ve ¿sí? Fácilmente, sobre todo cuando entrenas. Bueno, yo te hablé de curiosidad cuando me preguntaste. Va por ahí. Va por ahí. Sí, total. Esa gente que le decís algo y dice, pará, eso no lo había pensado. En vez de preocuparse por no tengo la respuesta. O por me equivoqué. Claro. O sea, el foco está en el error o en qué aprendí para adelante. Eso también es muy diferente y se ve muy claro en estilos, ¿no? Y en formas. Ari, ¿cuál es tu anécdota o anécdotas? Cosas que te gusta contar, cosas que te pasaron, que solés repetir en esas sobremesas después de la picada o del asado. ¿Sabes que no tengo una anécdota? O sea, no tenés muchas. Tengo 500 anécdotas, no que repita. Como te decía antes, soy más de escuchar que de contar y de hablar. Entonces, no. Me pasa que me preguntan mucho por mi laburo, ¿viste? Y me preguntan, ¿y cómo entraste a Mercado Libre? Y siempre cuento la anécdota, las 10 entrevistas con Pedro y esto que contaba antes yo también, de cómo me provocaba la idea de, che, ¿tenés algo inteligente para decir o no? Y cómo eso a mí me marcó para querer agarrar Mercado Libre y dejar despegar en aquel entonces. Y esa te diría es una de las anécdotas que la gente más me pregunta y más cuento de cómo fue mi carrera o mi elección de ese proceso. No se me ocurren infinitas. No. Bueno, en esto hay un paralelo. Una de las cosas, yo estudié física, hice un doctorado en física y después entré en BCG. Sí. Que ahí es algo parecido. Estaba pegando un salto al costado muy raro, muy que me angustió en el momento, no sabía qué hacer. Me conseguí una psicóloga, una terapeuta que me ayudó a pensar esto y a procesarlo y a tomar la decisión. Y lo que me empezó a pasar es que al principio fue duro cuando empecé en BCG, porque me mandé a un lugar que no tenía ni idea nada del lenguaje, de las palabras, no entendía lo que me decían, pero la curva de aprendizaje fue súper empinada. Y rápidamente empecé a hacer cosas que empecé a disfrutar, empezaban a tener impacto y la gente me daba reconocimiento que yo ni esperaba. Y después me empecé a dar cuenta que están buenos esos saltos al costado. Los empecé a disfrutar al punto tal ahora de volverme un adicto, confeso, a ese tipo de cosas, ¿no? De buscar, no cuál es el salto para arriba, no es eso lo que estoy buscando, sino es dónde más puedo encontrar cosas, ¿no? Me preguntaste antes por anécdota y no es anécdota, pero yo hablo mucho de este punto porque la gente me pregunta, che, ¿cómo se hace para llegar a...? Y yo siempre digo que yo soy un descreído absoluto de que vos te trazás el camino de quiero llegar acá arriba y llegás y que para mí se trata de todo el tiempo buscar oportunidades que te hagan salir de la zona de confort, aprender cosas distintas, que sientas que te enriquecen y que construyen. Y después la cosa se acomoda y uno no puede trazar línea. Yo antes de laburar en BCG laburaba en recursos humanos y era analista de recursos humanos de Citibank. Y de ahí me fui a laburar a un laboratorio familiar, no de mi familia, pero era una pyme, que había entrado en convocatoria y el dueño que conocí de casualidad me dice, che, no tengo plata para pagarte, pero necesito a alguien joven, piola, para ayudarme a llevar el equipo de producción y logística del laboratorio. Era una fábrica chiquitita. Yo dije, feliz, lo mío. Y me fui a laburar ahí. Y pasé a laburar recursos humanos a un lugar donde no me pagaban 2 mangos, pero yo sentía que aprendía. Y después me agarró la obsesión porque quería laburar en BCG porque admiraba la idea de problemas complejos y cosas de impacto y quería hacerme un MBA en Estados Unidos y apliqué proactivamente y un día me llamaron ustedes, vení, te entrevistamos y caí ahí. Y después apareció Despegar porque yo quería laburar en tech, pero no es que mi camino iba a ser el CEO de Despegar y cuando apareció Meli en mi camino,
yo pasaba de ser un reporte del CEO de Despegar con una unidad de negocio a cargo a ir a Meli para laburar en el equipo de estrategia. Y para mí no era obvio. Y Despegar estaba por salir a la bolsa y en ese momento pintaba que iba a ser una compañía espectacular y me tenía que ir a Mercado Libre con un sueldo más bajo, renunciando a mis opciones por las acciones de Despegar y a un rol mucho más lateral. Pero de nuevo, yo sentía que era una forma de salir de mi zona de confort, de apostar por algo que sentía en la panza de que podía ser gigante. Y lo hice. Y a los 8 meses de que estaba en Meli haciendo estrategia, para mí era muy obvio que armar la red logística de Mercado Libre era una prioridad estratégica para Meli, porque si no iba a venir Amazon, iba a venir el que fuera y nos iba a sacar del juego. Y entonces se me acerca un día Juan Martín y Marcos, me dicen, che, está buenísimo que estés ayudándonos a poner un PowerPoint de prioridades, ¿por qué no venís y te remangás y haces esto? Y yo le dije, pero yo de logística no sé nada. No importa, vos vas a aprender. Queremos a alguien que lidere esto desde la cultura. Y así me tocó laburar, 4 años armando una red logística sin saber al principio nada. Después estudié mucho durante esos 4 años para poder aprender. Y creo que ese es un poquito el denominador común de mi vida, de que me gustan los problemas difíciles, me gustan los desafíos y creo mucho en eso, en salir de la zona de confort, aprender cosas nuevas, crecer y a partir de eso uno va encontrando el camino. Claro, una lente que uso mucho para ver esto y quizás un poco autoconvencerme de que está bueno, pero también contárselo a otros que están dudando de si pegar estos saltos medios raros, es que a la larga haber pegado o haber visitado distintos mundos te hace un ser único. Total. O sea, ese recorrido que vos acabas de contar, vos sos la única persona en el mundo que hizo ese recorrido. Y entonces hay algo de la construcción de tu identidad que tiene que ver con eso. El que le dedica toda su vida a hacer siempre lo mismo, hay otros parecidos. Pero hay algo de la unicidad que vas construyendo así, Yo ¿no? creo, estoy muy de acuerdo con eso y muy de acuerdo con que, ¿viste esta idea de Steve Jobs de connect the dots? Uno nos puede conectar por adelantado. Claro. Pero cuando vos miras para atrás, no son casualidades las cosas que uno hace hoy en base al camino que recorrió antes. Entonces tampoco uno puede matarse y si uno elige siempre lo mismo, es más difícil encontrar un camino que diverja de eso. Y nada, yo soy un ferviente creyente de esta idea de volvete único, salí de tu lugar, aprendé cosas nuevas y después va a llegar. No sabemos qué, pero algo bueno va a llegar después. ¿Jugamos una mano? Conversemos. Vamos. ¿Cómo se juega? Es así, mira, es un juego de cartas que si después querés comprarlo está en Mercado Libre, es una plataforma que vende online. La voy a probar. Podés comprar ahí. Igual te vas a llevar uno de regalo. Pero bueno, vamos a mezclar, es así, son cartas, son naipes. Cada carta tiene una pregunta impresa. Y lo que estas cartas hacen es disparar conversaciones. El objetivo del juego es disparar buenas conversaciones en la sobremesa con amigos, familia y otros usos más. Yo te voy a dar 3 cartas al azar. Vamos a sacar 3 cartas acá. De hecho son más cartas, pero saqué algunas porque son las preguntas que te acabo de hacer. O sea, las preguntas que te acabo de hacer son algunas de las cartas del juego. Te doy 3 cartas a vos, agarro 3 cartas yo. Y la idea es la siguiente. Vamos a leer las 3 cartas que nos tocaron a cada uno en voz alta. Y la idea es que cada uno elige una que va a responder. O sea, vos elegís la que querés responder de las tuyas y yo elijo de las mías. ¿Qué te tocó, Ari? Si querés léelas y mientras vas pensando cuál tenés ganas de responder. ¿Qué harías distinto hoy si supieras que vas a vivir 200 años? ¿Cuál sentís que es la invención más importante de los últimos 2000 años? ¿Y qué superpoder te gustaría tener? Anda pensando cuál querés responder. Yo voy leyendo las mías. ¿Cuál fue el mejor regalo que hiciste? Esta es difícil. Hay otra carta que dice cuál es el mejor regalo que recibiste, pero esta es la de que hiciste. ¿Qué te gustaría saber pero no querés dedicarle el tiempo y el esfuerzo para aprender? Porque viste que hay gente que dice yo quiero aprender tal cosa, pero en realidad lo que quieren es saber. Ya haber aprendido. Haber aprendido, ¿no? Y la otra es de qué tenés miedo. La última pregunta. Bueno, que esta te la hice a vos, pero ahora me toca responder a mí si la elijo. ¿Ya sabes cuál querés responder? Sí, porque creo que voy a ir por la de los superpoderes, porque las otras se vinculan mucho con cosas que hablamos. Mi respuesta se vincularía con la tecnología, o hablamos antes de la salud y el cuidado. El superpoder es la teletransportación. Mira. Me genera fastidio la logística y los traslados, y es como que lo siento extremadamente
inútil, me ¿Los cambia personales o de los productos de Mercado Libre que llegan a sus todos. O sea, vos querrías que la red logística, o sea, la gente pone comprar en la página de Mercado Libre y y aparece ahí. Y me encantaría, me encantaría. Y me encantaría teletransportarme a mí también, o sea, me encanta. Y mil veces, viste, uno juega, ¿no? ¿Y qué querés? ¿Ser invisible, teletransportarte, volver al pasado? No, dame la teletransportación. Bueno, en realidad, si lo pensás con la lente histórica de largo plazo, hoy ya estamos teletransportándonos en muchas dimensiones, ¿no? Yo hablo la teletransportación posta. Dame Así esa, dame el botón, dame el esa, botón. Claro. ¿Por qué? ¿Qué harías distinto? No sé, creo que cambiaría toda la dinámica de nuestras vidas y del laburo y de todo. Si todos pudiéramos lo asocio al servicio, lo asocio a la productividad, lo asocio al bienestar. Yo tenía un profesor en el posgrado que decía, che, vos laburás lo que laburás, haces tus actividades que haces, y las horas de commute, de viaje de un lugar a otro, son las horas que sacás de tu descanso, de tu ocio. Entonces, si vos lográs matar esas horas, reducir esas horas al máximo, son horas que ganás para tu bienestar. Y eso te hace o te puede hacer más feliz. Porque literalmente, che, si vos laburás 8 horas, pongamos, pero tenés que tardar 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, son las 2 horas que le estás sacando al tiempo que no dormís, que lo dedicás a vos. A estudiar, a aprender algo, a hacer deporte o lo que fuera. Y creo que seríamos todos más felices. Sí. Bueno, voy a desafiar eso. A ver. Por casos puntuales, ¿no? De gente que me dice, ahora con el trabajo virtual, en mi empresa voy una vez por semana solamente, y antes iba todos los días, antes de la pandemia y antes de los cambios, y antes de eso podía escuchar Aprender de Grandes en el auto todos los días. Bueno, pero y ahora no. Lo puede escuchar en su tiempo libre. No lo hace. No lo hace, porque hay algo de la ocasión de consumo, de estar manejando, que no hay otras distracciones, que no tenés mucho más para hacer y se lo dedicás a eso y al final no lo terminás haciendo porque es la vida misma que te lleva puesto, ¿no? Puede ser. Es un chiste, no, pero hay algo de eso. Está perfecto. Y hay algo por la desesperación de estar rápido en los lugares, todo eso, y entonces a veces nos olvidamos de disfrutar el camino también. Sí, sé que es difícil. Lo escuchaba Santi en el episodio de Aprender de Grandes, que hablaba algo de eso, de por qué pongo el Waze y quiero llegar rápido siempre. Claro. Pero en cualquier caso a mí no me molesta, es el proceso de dedicarle horas a esto. Claro. Si quiero disfrutar, caminar por el Rosedal, bueno, voy a caminar al Rosedal, pero no me hagas recorrer el Rosedal con el auto todas las mañanas para ir a la oficina, prefiero otra cosa. Está buenísimo. Yo de las mías voy a elegir de qué tenés miedo. Y ahí voy a hacer una distinción respecto a tu respuesta tecnooptimista. La tuya es bastante tecnooptimista. Okay. Yo voy y vengo. Tengo como vaivenes también, hasta emocionales, pero también racionales. Porque lo que siento es que con el avance de la tecnología y también otros cambios geopolíticos, sociales, culturales, hoy tenemos más posibilidad de hacer daño más fuerte, con más impacto negativo, por mala intención o por descuido o por accidente, y alcanza con que una sola de esas cosas pase para que el daño sea muy grande. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. Recuerdo que hace 10 o 12 años nos juntamos alguna vez en algún Alumni Day de BCG o algo así, y tenías un miedo parecido con otras cosas. Me acuerdo que vos me dijiste, che, ¿qué pasa si un loco se levanta una mañana y contamina el agua de agua sanitaria, no sé, de aguas argentinas, y todos estamos contaminados? ¿Hay un denominador común ahí respecto de tus temores? Mirá qué memoria que tenés. Sí. O sea, es lo que decías antes, ¿eh? Y hasta las palabras que yo usé. Es lo que Caro te decía. Literal, pero bueno, para algo me está sirviendo. Sí, ¿o no? Esto es una utilidad, es muy útil. Hay algo de... No es que me obsesionan estas cosas, pero estoy atento. Hay algo de tratar de mirar cuáles son los posibles riesgos. En la mayor parte de los casos no tengo nada que hacer con eso, pero a veces sí. A veces uno puede tomar recaudos, ¿no? Y me acuerdo también que, no sé si por ahí un tiempito después de eso me empecé a obsesionar con la posible pandemia. Antes de que llegue. Antes de que llegue. Y hay gente ahora que me dice, sí. De hecho, nuestro amigo Fede Mushi, el otro día cenando, me recordó que esto mismo también, que yo le había dicho antes de la pandemia, que me preocupaba que venga un bicho y que nos contamine a todos. Pero ahora, déjame hacer follow-up. Sí. Ex post, ¿crees que como raza somos capaces de gestionarlo y que tal posibilidad de tragedia no sea... o crees que con esta tecnología
la probabilidad de gestionarlo bien baja. Yo creo el hecho de que hasta ahora hayamos, entre comillas, zafado, porque de algunas zafamos más, de otras menos, pero el hecho de que hasta ahora nos haya ido relativamente bien frente a situaciones tan catastróficas, sobre todo la proliferación nuclear, por ejemplo, hasta ahora se contuvo, no es un buen predictor del futuro. Okay. No necesariamente es un buen predictor del futuro. El hecho de que el pasado no siempre anticipa lo que se va a venir. Y la diferencia, la asimetría entre lo que ya pasó y lo que se viene, es la capacidad potencial de daño de lo que estamos haciendo. Es eso lo que me preocupa. Entonces, a la pregunta de qué tengo miedo de eso. No un miedo paralizante, sino un miedo de, puede ser, no sería raro que en los próximos 10, 20 o 50 años pase algo indeseado, fuerte, que cambie la historia de alguna manera. Me preocupa qué va a pasar, por ejemplo, si avanza mucho la inteligencia artificial y otras tecnologías que nos vuelvan cada vez más obsoletos, ¿dónde vamos a encontrar propósito? Eso me preocupa. O sea, es una preocupación más, si querés, psicológica o sociológica, de dónde vamos a encontrar la fuente de satisfacción, porque gran parte de nuestra realización personal tiene que ver con a lo que le dedicamos la vida. Puede ser un trabajo, puede ser crear una familia, puede ser lo que sea en cada caso. Pero algunas de esas cosas pueden ir desdibujándose o desapareciendo del menú de opciones. Y la pregunta es, ¿qué hacemos, no? Y entonces uno dice, bueno, no, genial, vamos a tener tiempo libre y vamos a encontrar una manera de redistribuir la riqueza que se genere con toda esta productividad gigante que tenemos. Pero ¿qué hacemos con el tiempo libre? ¿Cuántos podcasts vamos a escuchar? ¿No? O sea, ¿de dónde sacamos la forma de sentirnos bien con nosotros mismos si todo el tiempo es libre, ¿no? Ese es un ejemplo chiquito. Sí, está bueno. Pero creo que ahí entra tu versión o visión más pesimista versus mi optimista. Yo creo que vamos a inventarnos cosas para hacer que hoy no pensamos que nos van a generar igual o más. Igual esa es la que menos me preocupa. O sea, esa está buena y yo quiero que venga porque yo todas sé las cosas que te gustaría estar haciendo. Obvio, y que no me da el tiempo ni la vida para hacer. Pero hay otras que sí me preocupan más, porque así como sucedió la pandemia, pueden suceder otras cosas y cada vez pueden tener más impacto, ¿no? De nuevo, no necesariamente por mala intención o mala voluntad, aunque alcanza con que algunos locos quieran hacer daño porque tienen cada vez más capacidad de fuego, digamos. Sino también por accidentes o cosas, efectos emergentes de esta complejidad que estamos creando que no dominamos ya. Y ya inclusive los fundadores de las empresas de inteligencia artificial no tienen ni idea cómo funcionan sus cajas negras, ¿no? Que hacen cosas maravillosas, pero que no terminamos de entender. Sí, está el paper de Anthropic, ¿lo viste? Sí, increíble. Tremendo. Increíble. Tremendo. Sí. Están pasando y cada vez van a pasar más de esas. Sí, yo comparto ciertas preocupaciones, creo que soy optimista porque confío en el balance, en el neto positivo y en la forma de gestionarlo, pero creo que va a haber tiempos turbulentos que gestionar y formas y acuerdos que hacer al respecto de cómo manejar todo esto. Sí, está esa frase de sabiduría oriental que dice "May you live in interesting times", que vivas en tiempos interesantes, y hay un debate filosófico sobre si ese oráculo, si querés, es una bendición o una maldición, ¿no? Sí. Si un tiempo interesante es algo que está bueno o que te sacude de maneras... yo creo que depende de cuán interesante. Llega un momento que... Sí, ¿hasta dónde? Claro, exactamente. Pero va a estar... Yo, confío en que estaremos bien. Sí, vamos a estar bien, pero me parece que está bueno también reconocer que hay ciertas cosas que hay que atender, que hay que ocuparnos, como diría nuestro amigo Jorge. Total. Ya recordamos a varios. Sí. Este es Jorge Becerra, no mencionamos antes, gran amigo y compañero de aventuras. Ari, ocupate, me decía. Eso, exactamente. Y es lo que estás haciendo. Sí, total. Total, una enseñanza de vida. Bueno, Ari, un placer, un gusto. Gracias a vos. Gracias por la invitación. La verdad que un placer estar charlando. Se me pasó rapidísimo. Y bueno, que se repita eventualmente. Dale, genial. Gracias. Era mi apellido. Estamos recorriendo, sí. Tardé un rato, pero me tomé el tiempo, a diferencia de Marcos. Me imaginé, Marcos, viste, esto es el recorrido, ¿no?, de toda la charla. Al principio que decías que tu apellido decían que... Sí, que era la cabeza contra el teclado. Entonces Marcos redactando la carta, ¿no?, de traspaso, viste, cayó ahí, escribió el nombre, tu apellido. Bueno, acá, cuando salió el tema del riesgo, ¿no?, esto de reinventarse, de no quedarse con una manera de hacer las cosas, ¿no?, que siempre estás incomodando, ¿no?, a la gente dentro del Mercado Libre, ¿no? Están siempre buscando que se incomoden
y tomar riesgos, ¿no? Y buscar maneras más rápidas de llegar ¿no? al cliente. Esa no la pensaste, ¿eh? No, hemos pensado sí, en drones. en drones, sí. No entregar en paracaidistas, pero hay algunos que están entrando con drones que lanzan los paquetes con un pequeño paracaídas. En lugar que el dron baje. O sea, no aterriza. No aterriza. Se para arriba, lanzan el coso, abre paracaídas y cae en el jardín, ¿viste? No en la realidad argentina o latina, pero en la típica casa de Estados Unidos, ¿viste? Con el atrás el coso. Hay algunos que están probando eso. Mirá. Después veremos si escala. Pero... Wow, no, tremendo. Bueno, acá no sé, me imaginé dentro del depósito, ¿viste? Un depósito de ustedes haciendo. Pues salió esto de la competitividad interna, no, para afuera, pero la colaboración interna, pero la competitividad también adentro, pero colaborando. Y que bueno, esto de. Me imaginé, viste, como entregando un paquete, ¿no? Para entregar como una pyme, una empresa mediana y equiparar, ¿no? Y jugando, ¿no? A competir en una largada. También esto, el depósito y esto de adentro, ¿cómo será? Una pista de... No sabes, pero vos sabés la cantidad de kilómetros que recorren los chicos que están... O sea, tenemos almacenes que ya están más robotizados, ¿no? Donde los productos recorren los kilómetros, pero hay muchos que... Hay gente camina. Pasillos que caminas y son kilómetros y kilómetros por día. Camina mucho. Sí, claro, por turno era uno. Bueno, Así que es un buen reflejo. bueno, buenísimo. Bueno, acá nada, uniendo un poco todo lo que fueron hablando, esto de bueno, democratizar, ¿no? El comercio, no sé, me gustó unificar esos íconos, ¿no? En esa imagen. Es el carrito de compras con la rotación. Bueno. Esto de que Marcos no se va a ir a hacer cohetes a la luna, salió en un momento, ¿no? Y esto de traspaso de mando, ¿no? Vos usaste esa metáfora, ¿no? De pasar la posta, ¿no? Después de que vos te sentías muy energizado, muy... ¿no? Sí, y mi montaña rusa acá. Y tu montaña rusa apenas te enteraste. Sí. ¿Qué más? En un momento dijiste que vos tomabas notas para Jerry en uno de tus primeros trabajos. No, en un evento, pero sí, fue un chiste que tiraste. Bueno, así que ahora cuando Jerry te preguntaba cómo dormís, ¿viste? Y él tomando notas, ¿no? Juntamos varias cosas acá, tu mujer mirando, ¿qué hace este pibe acá? Está muy bien. El bullying, ¿no? En el desayuno, no sé si así la familia, no sé cuántos son, pero... Me encanta, sí. ¿no? Una escena como mirándote raro. ¿De qué trabajás? Entrego paquetes, ¿no? ¿Sí? Y esto de los dientes, ¿no? Ahí te lo entrega. El diente y el cambio del paquete. Y no llega, bueno, es que salió el tema de la tecnología y como generador, ¿no? De que nos vamos a ir adaptando, decías algo así, ¿no? Y de que van a aparecer nuevos puestos de trabajo y nos vamos a adaptar. Así que bueno, no llegué a hacerlo, pues fue cuando te dije pará, pero me imaginé el robot, como la inteligencia artificial, armando o creando un empleado, ¿no? De Mercado Libre, una especie de... que no sabés qué va a hacer, pero bueno, algo va a ser. Espectacular. Bueno, espectacular. Buenísimo, gracias. Bueno, después los escaneamos. Por favor.